Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas sean las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, brothercitas y sistercitos. Muchísimas gracias por acompañarme en la emisión número 138, que salió el número 137, no sé por qué, de este streaming que hacemos los jueves de 7 a 9, que llamamos la revista semanal del Rey va Desnudo, para diferenciarlo de A Fondo, que es el video producido y guionizado que publicamos los miércoles, el día anterior a nuestro streaming. Y donde tratamos aquí, de lo que se trata es de ayudar a que la gente se ponga a pensar un poco, a cuestionar un poco las cosas, pero como siempre digo, a cuestionarlas con racionalidad y con motivo. No basta decir eso, no lo creo, sino que uno decir, bueno, cuáles serían los requisitos que debe llenar algo para que lo creas. Cuando uno habla con los fanáticos siempre pasa esto. Tú le dices, no, es que el hombre no llegó a la luna. No, sí, mira, aquí están las pruebas. No, esas pruebas no las creo. Bueno, pero mira, el orbitador chino fotografió los lugares donde estuvieron las 6 expediciones de los Apolo en la luna. No, eso no lo creo. Oye, ¿qué prueba lograría convencerte? Y la respuesta es ninguna. Ninguna prueba puede convencer a un verdadero creyente, y por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales yo paso de discutir con ellos. El otro día me metí un poco en una discusión en Twitter con un fanático religioso que salió peor parado, que bueno, ya les cuento otro día. Pero el caso es que estamos aquí nuevamente, y como siempre los invito a pensar, y les recuerdo que esto es completamente gratis. Igual que pensar es gratis este streaming, y ese es parte del problema que vamos a comentar hoy, precisamente respecto de lo que es el combate por el pensamiento crítico, lo que es el combate por luchar en contra de los cuentos, de las invenciones, de las pseudomedicinas, de las falsedades, de las conspiraciones, etc. Y van ustedes a ver que el problema es muy, muy distinto del que la mayoría de la gente pensaría. No, el problema es la educación, no, el problema son los medios. No, el problema es otro, y lo vamos a ver hoy. Bueno, pero además de demoler mitos, hoy vamos a contar cosas, por si usted no lo sabe, así como me ve de lo tranquilo que estoy, íntegro. Esta mañana me clavaron una aguja en el ojo derecho, hasta adentro. Y es la 8ª vez que lo hacen, es la 8ª vez que me aplican una inyección de un principio, ahora no me acuerdo cómo se llama, ya saben cómo soy con los nombres, que me ha permitido recuperar la visión del ojo derecho después de sufrir una embolia en la vena, en la rama superior de la vena de la retina, durante el confinamiento en 2020, cuando estaba yo viendo Star Wars con mi hijo, y de pronto una mancha negra aquí, y yo no sabía que era grave, pero además como no podían ir al médico, no había nada durante el confinamiento, pues tuve que esperar hasta que ya se le quitó el confinamiento. Fui a ver a un oculista privado que me dijo lo que yo tenía, y fui corriendo a la sanidad pública después, cuando me pudieron atender. Evidentemente estaban atendiendo a la gente que se moría de COVID, y lo mío, por horroroso que fuera, pues no era precisamente urgente. No, era urgente, pero no era una emergencia, que es como lo diferencian los propios médicos. Y entonces, desde entonces me están tratando, y he recuperado más del 80% de la vista del lado derecho, con unas inyecciones que cuestan, decía yo, entre 1.500 y 2.000 euros cada una en el mercado comercial de los Estados Unidos. Si usted tiene un seguro que se lo pague, lo felicito. Si usted no tiene el seguro, le toca pagar. En este momento me tocaría pagar unos 1.000 por 8, 8.000, 7 por 8, 6, 14.000 euros que no tengo y que no espero ver muy pronto en mi cuenta bancaria. Bueno, como siempre tengo que comentar algunas cosas. Los invito a ver el vídeo de ayer, el vídeo de la iglesia de Greenpeace y sus dogmas, porque he tratado de ser enormemente objetivo y serio en esto. Greenpeace fue una gran idea, Greenpeace tuvo todo nuestro apoyo, yo fui fan de Greenpeace durante mucho tiempo, y sin embargo Greenpeace hoy me parece una de las instituciones más nefastas, más inservibles, más anticiencia, más antiprogreso, más antisolución de los problemas, porque pues, ellos son como Greta Thunberg. Si se resuelve el problema, ¿qué hacen, no? Entonces ahora Greta necesitaba, por cierto, otra vez, que parece que no ha vendido suficientes libros, entonces ayer se hizo arrestar otra vez. Ya saben, esos arrestos donde se va riendo con los policías, y parece que ya va a vender más libros. La felicitamos.
La historia de Greenpeace la he tratado de contar como yo la viví desde el primer día de Greenpeace, que fue el primer día que yo tuve una acción política independiente, bien pensada, protestando contra una prueba nuclear frente a la Embajada de los Estados Unidos. Como dije, como conté alguna vez, nos detuvieron, llegó la policía con esos furgonetas policiales, éramos 8 compañeros del mismo salón, de la misma aula de bachillerato. En 1971 teníamos 16 añitos, ¿no? Esto fue la segunda mitad de 1971, porque la prueba nuclear fue en noviembre. Entonces nos metieron a todos en el furgón de la policía y pues estábamos arrestados por primera vez en la vida, casi nos felicitábamos, ¿no? Ahí estaba mi viejo amigo Luis Mochán, uno de los grandes físicos de México en la actualidad, y de pronto llegaron, nos dijeron, oiga, ¿quién es su líder? Y nosotros nos miramos, ¿qué es eso? No tenemos líder. No, ¿quién está a cargo de esto? No, pues nos reunimos, somos amigos, todos, del mismo salón, de la misma aula, tenemos las mismas inquietudes y nos pusimos de acuerdo para hacer esto, pero no hay jefes. ¿Quién habla inglés? Todos hablamos inglés. Fíjate, en nuestra escuela tenemos un excelente programa bilingüe. Nombren a 3 que la embajada quiere hablar con ustedes. Y bueno, nombraron a un amigo que ya falleció, Gustavo Baxel, a la esposa de Luis Mochán, a mi querida Graciela Quesnel, y a mí. Y fuimos los 3 a hablar con el señor de la embajada ahí, a cargo de la inteligencia, ¿no? ¿Ustedes que son comunistas? No, somos de izquierda, pero no comunistas, ¿no? No están en el Partido Comunista. No, hombre, ¿cómo cree usted? Bueno, entonces, ¿qué quieren? Que pare la guerra y que dejen de hacer pruebas nucleares. Hombre, que eso es jugar con fuego. Bueno, pero ustedes, ¿qué objetivo ideológico tienen? Que dejen de hacer pruebas nucleares. Acabó sintiendo que éramos muy ingenuos, porque lo éramos, porque no estábamos haciendo nuestra operación, nuestra manifestación antinuclear con algún objetivo político ulterior, sino porque estábamos en contra de las pruebas nucleares, cosa que hasta él, que era de inteligencia de Estados Unidos, nos miraba como diciendo, ¿serán de verdad estos taraditos? Como, pues sí, éramos de verdad, total que ordenó que nos soltaran. Lo cual trajo un problema. Por cierto, mi amigo Armando Franco, que me acaba de pasar su nuevo álbum, que lo pueden ustedes encontrar en Spotify, y que tiene una canción, por lo menos, todas me gustaron, pero tiene una canción en concreto que me gustó muchísimo. Mi amigo Armando Franco, como dijeron que tenían mucho calor, era septiembre o algo así, octubre, entonces tenían mucho calor en el furgón de la policía, entonces que si podían estar afuera, arrestados pero afuera. Entonces Armando fue y les compró helados a los policías no entendían nada, éramos hippies, entiendan ustedes eso. Entonces los policías no entendían nada. Cuando salimos de la embajada, Gustavo, Graciela y yo, estaban los policías comiendo helados sin entender nada, y salió el de la embajada y les dijo, no, suéltenlos. Ah, sí, cómo no, señor. Y nosotros dijimos, ¿cómo que sí, señor? ¿Por qué le va a dar órdenes un señor de la embajada de Estados Unidos? Y nosotros estábamos en la calle, estábamos en México. Este señor no tiene por qué darle órdenes a usted. Exigimos que nos arreste otra vez. Y nos miraba la policía como diciendo, ¿de dónde salieron estos pobres? Y nos dijeron, miren, váyanse a su casa. Finalmente nos fuimos a nuestras casas. Y ese fue el día que empezaba Greenpeace también, con su barquito Greenpeace y Lidia Cormack. Entonces, he seguido a Greenpeace toda mi vida y sigo siempre un pacifista racional. O sea, entiendo que hay guerras que solo se solucionan con la violencia, y no podías ir con Hitler y decirle, ay, mira, vamos a ser amiguitos, te regalo un trozo de Checoslovaquia. Bueno, pero también quiero Austria, te regalo Austria. Bueno, pero también quiero toda Europa. Con gente así no se negocia. Entonces, a veces, desafortunadamente, el camino a la paz pasa, como en la Segunda Guerra Mundial y como hoy en Ucrania, pasa por la guerra y por el uso desafortunado de la violencia. Siempre he sido así y seguí mucho a Greenpeace y me gustaron muchas de sus acciones y lo defendí muchísimo. Y con los años, la degradación de la organización, su abrazo y su adopción de charlatanerías, de irracionalidades, de anticiencia, de sus orígenes, que eran finalmente religiosos, la han convertido para mí en un lastre de la investigación, un lastre de la lucha contra el cambio climático, un lastre en la lucha contra la contaminación, un lastre en la lucha, porque no me haces una manifestación contra los plásticos en el centro de Madrid, cuando el 50% de los plásticos que van al mar los tira China. Veas una manifestación en China, no hay huevos, dicho sea con todo respeto para los huevos ajenos, no hay huevos.
Entonces, tú te quejas en Madrid y entonces todos dejamos de usar popotes, pajitas o tubitos o como le llaman en su pueblo para sorber la Coca-Cola que nos compramos en el McDonald's. Ya salvamos al ambiente porque ya no usamos popotes, pajitas o tubitos. Cuando tenemos una gestión de residuos extraordinaria en Europa y el problema es China, el máximo productor de plástico que acaba en el mar para salir luego en las noticias de Greenpeace es China. Entonces, trato de contar todo eso en este video y hubo gente, bueno, ya uno me acusó de que Steve Bannon me había pagado muchísimos millones de dólares por hacer este video. Y pues, si me hubiera pagado millones te puedo garantizar que la producción sería mejor, ¿no? Porque yo no puedo ni siquiera comprar material de stock. El material de stock que tengo es de una cuenta que tenemos para toda nuestra música, todas nuestras fotos y todo nuestro video de stock, que se paga precisamente con lo que ustedes nos hacen favor de darnos en el apoyo que nos dan a través de Patreon y de PayPal. Y por supuesto les pedimos que lo sigan haciendo. He abierto un Ko-fi, no sé si lo voy a usar, pero he estado pensando en que probablemente Patreon o Ko-fi los voy a usar para seguir haciendo algo de ahora música, pero sin los problemas de copyright que nos ha provocado, por supuesto, estar en YouTube. En YouTube es muy problemático esto. Bueno, y finalmente, para contarles de cosas que vienen, esto es muy importante. Si ustedes no son fans de Mariano Rodríguez, que es este chico argentino que se ve arriba a la izquierda, que comenta, destruye películas, analiza películas con una mala hostia y con una capacidad cómica, satírica, sardónica, brutal. Las películas que le gustan, como es el caso aquí, la única que tiene es Indiana Jones, es la que le gusta. Ayer le vi una que le gusta, por supuesto, Jurassic Park, pero encuentra cosas en las películas que tú dices, yo cómo no me di cuenta de eso en su momento, ¿eh? Es un gran cinéfilo, es divertidísimo, es descacharrante por completo. Y como sigo viendo, yo ya me vi creo que todos sus vídeos, le hablé ayer, le dije, lo encontré por Instagram, oye, ¿quieres venir el próximo jueves a hablar con mi público? Y dijo, sí, dale, che, dijo, porque es argentino, no me puede decir, vale, colega, ¿no? O sí, mi rey, no, dijo, dale, che. Y entonces quedamos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche, vamos a estar con Mariano Rodríguez. Les recomiendo mucho, vayan a YouTube, vean, sobre todo las películas de acción que a ustedes les gustaron cuando salieron, las van a ver absolutamente destrozadas. Eso es lo que tengo que contarles, junto con, por supuesto, mi maravillosa camiseta que estoy estrenando de Fly By Night, uno de los mejores discos de una de las mejores bandas de toda la historia del rock, que es Rush. Así que, con todo eso y un poquito más, vamos a empezar nuestro día y vamos a hablar alguna cuestión de... están hablando del barquichuelo, del sumergible, que estoy al tanto, estoy esperando ver si tenemos nuevas informaciones. Lo más reciente que sabemos del sumergible, que no submarino, sumergible, es que se encontró un campo de desechos en los alrededores del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos los encontró y podrían ser del sumergible o podrían no ser del sumergible. Nadie lo sabe. Este campo de desechos se encontró el jueves, lo encontró este jueves, precisamente hoy, una nave robótica de grandes profundidades. Los millonarios que están en el sumergible, que bajaron en el sumergible, pagaron $250,000 o 250,000 libras, bueno, por ahí, 250,000 euros, cada uno por bajar. Hay un reportero que ya bajó en este sumergible, que lo ha descrito en detalle, cómo es el descenso. No es el primer descenso que se decía, por supuesto, pero siento que hay una especie de gusto, porque como son ricos, pues claro, ahora nos preocupamos por los ricos, pero no nos preocupamos por los pobres. Oye, no, mira, que yo recuerde si nos preocupamos por los pobres. Pero lo que estás diciendo es que no deberíamos preocuparnos con estos, porque como son ricos, pues que se mueran. Que es la lógica de muchos ricos, desafortunadamente, como son pobres, pues que se mueran. La moralidad es que no se debe morir ninguno, ¿ok?
Esa es la posición genuinamente moral que quizás deberíamos seguir todos y que deberíamos tener en consideración en vez de esto que ya estoy leyendo como, bueno, claro, nadie se fija en los pobrecitos, pero nosotros, pero los ricos, ay, sí se fijan mucho en ellos y sufren mucho. No. No es exactamente así y se entiende además que cuando la gente tiene dinero y capacidades y representa cierta relevancia, pues va a tener más atención, ni modo. Si el que se hunde en el barco es Cristiano Ronaldo o Taylor Swift, va a haber más atención de la gente. Pero esto no es un invento de hoy. Cuando los que hacían las cosas eran los gladiadores en la antigua Roma, todo el mundo los atendía porque los gladiadores eran los equivalentes a las estrellas de rock de hoy. Y cuando al patricio más importante le dolía un callo, era mucho más importante que cuando le dolía un callo a un esclavo. Es parte de lo que hacemos los seres humanos cuando buscamos modelos y gente a la cual imitar o que nos gustaría ser como ellos. Yo no sé si sea bueno o malo, pero es un hecho y siento muy loco que me vengan a decir, no, es que esto es por culpa del consumismo, el capitalismo. No, esto no lo inventó el capitalismo. El capitalismo tiene culpa de muchas cosas, pero no de todas. Tampoco que de que seas tonto no las tiene. Dice, las personas, de Antonio Bombero dice, las personas hablan como si el movimiento feminista, LGTB, drogas, etcétera, fuera algo moderno, desconocen que son movimientos cíclicos como el Mayo francés, la Belle Époque, entre otros. No, y no son cíclicos y te voy a decir por qué. Porque la situación de la mujer como está hoy en el mundo nunca fue así. Y nunca fue así porque la mujer dependía de que si sexaba podía embarazarse. Así fuera muy poderosa, así fuera muy grande, así fuera Boudica, así fuera la emperatriz de China o una emperatriz egipcia. Y estaba no pensando en Cleopatra, sino estaba pensando del Egipto clásico, del Egipto prealejandriano. Estoy pensando en una faraona cuyo nombre, por supuesto, no me acuerdo. Si me acuerdo yo de todos los nombres, entonces se acaba este streaming, porque la gente me detiene, como no se le olvida el nombre de Mauricio. Pero no, la liberación de la mujer que implica los métodos anticonceptivos y concretamente la píldora anticonceptiva, donde la mujer depende de sí misma para controlar la posibilidad de embarazarse, es un cambio radical, rotundo, y le da una fuerza al feminismo que no había tenido antes. La aceptación o no aceptación de la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, etcétera, puede haber tenido altas y bajas en distintas culturas en distintos momentos, pero en general ha sido perseguida, y en la cultura heredera de los tres grandes monoteísmos, el islam, judio-cristianismo, como decíamos, el spin-off del judaísmo, que es el cristianismo, y luego el spin-off del cristianismo, que es el islam. Los tres han perseguido horrorosamente durante los últimos miles de años a los homosexuales. Y creo que es bueno que empecemos, mira, con esta historia, ahora que lo has mencionado, porque se ha informado ahora que Uganda ha votado finalmente, ya se hablaba de esto antes, pero ha votado finalmente la pena de muerte para la homosexualidad. Esta noticia es de marzo, cuando el Parlamento lo había aprobado, pero todavía no era una ley que estuviera en vigor, y desde hace unas semanas o unos días esta ley está en vigor en Uganda. Y estamos muy escandalizados, efectivamente, es aterrador, pero no es nada nuevo. Es decir, hemos visto a los ayatolas de Irán colgando homosexuales en grúas, y las escenas son aterradoras, y si ustedes no las han visto, es horrible verlas, pero creo que es bueno enterarse o admitir o reconocer que en nuestro planeta hoy pasan esas cosas, y ver el horror. Creo que es importante, no por el morbo de ver el horror, sino por la capacidad que debemos tener de empatizar con una persona que, porque le gustan
personas que no le gustan a la vasta mayoría de sus congéneres o compañeros de religión, ciudad, nación, país, cultura, idioma, lo que le quieras llamar, le pueden quitar la vida. Si no le está haciendo mal a nadie. Él quiere estar con un chico, el otro chico quiere estar con él. Y los cuelgas a los dos. La lógica se me escapa, pero pasa hoy. Y el Daesh los tiraba de edificios a los homosexuales y las escenas son aterradoras. Y yo sí las vi, porque creo que hay que ver el horror para poder ir en contra del horror. Ocultarlo pudorosamente no sirve de nada. Tienes que darte cuenta que son seres humanos iguales que tú, aquellos que están siendo sometidos a ese horror. Simplemente que a ellos probablemente les gusta una persona distinta, un tipo de persona distinta al tipo de persona que te gusta a ti. Pero no está pasando hoy allá en esos países. Uy, los musulmanes son tan malos, el Islam es horroroso, sí es, por ejemplo, son todas las religiones. No, mira, aquí tienes, este es un cartelito que acaba de poner el partido nazi Vox. Es un partido nazi, por favor. Déjense de tratar de limpiarlo. Es un partido nazi. El partido nazi Vox ha puesto esto en Madrid. Decide lo que importa. Lo que está pidiendo es que se tire la Agenda 2030. No saben lo que es la Agenda 2030. Hemos hablado aquí y probablemente vamos a hablar más de la Agenda 2030 porque son 17 objetivos valiosísimos, ninguno de los cuales tiene nada, absolutamente nada que ver con las conspiranoias que está promoviendo la derecha y también la izquierda. Cuidado. Tirar la Agenda 2030, tirar al feminismo, a la lucha de las mujeres, que es ese símbolo de lo femenino, el símbolo de Venus, con el puño que indica lucha feminista. Abajo de ahí está la bandera del mundo LGBT, QRTZY, los altersexuales, que es como yo resumo todo esto, sin ninguna intención absolutamente denigratoria. Todas las personas que son altersexuales o distintos de la mayoría sexual, hay que tirarlos a la basura. Hay que tirar a la basura el comunismo, probablemente, pero el problema es que ahí como comunismo está metiendo a la socialdemocracia, hasta los socialliberales, etc. No sé, y aquí quizás ustedes me puedan ayudar, me voy a saltar un montón de cosas del chat, por si alguien puede en este instante decirme ese símbolo del círculo con la especie de flecha con relámpago, ¿qué es? Porque no lo sé. Abajo a la derecha está la bandera estelada, que es la bandera de Cataluña. Aquí tenemos la bandera de Asturias. Probablemente puedas quererte deshacer del independentismo y la mejor forma de deshacerte del independentismo es integrar a los independentistas al proyecto de nación que tienes tú, en vez de tirarlos a la basura. Porque luego a la gente no le gusta que la tiren a la basura. Mira, luego se cabrean. Pero está diciendo que tires a la basura a toda esa gente que ama distinto de como dicen que aman los de Vox, que luego cuando rascas, igual ahí en Vox también hay una gran multitud de avergonzados homosexuales. Es el símbolo Ocupa. Es el símbolo Ocupa. Muchísimas gracias, hombre, gamba. Ya no me lo digan 20 veces, ya sé que es el símbolo de los Ocupas. Y pues, hombre, la forma de acabar con los Ocupas es, uno, teniendo suficiente vivienda, y me refiero a los Ocupas de viviendas, y los otros Ocupas, la solución es simple y sencillamente no hacerles caso. Siento que el inflar los centros sociales Ocupas, por ejemplo, que es una tarea a la que se dedicó tantos años Pablo Iglesias, ha sido un error. Y ha sido un error porque finalmente están privatizando espacios solo para su ideología y eso está muy mal. Si lo hiciera la derecha, si la derecha hiciera centros sociales Ocupas, pues no nos parecería bien y no nos debe parecer tampoco que lo hagan otros que dicen ser de izquierda. Pero esto finalmente, cuando en estos días hay una paliza a un chico homosexual en Madrid, no está lejos de la pena de muerte en Uganda o en Irán o en los territorios del Daesh o en los muchos países donde todavía la homosexualidad es considerada un delito. No es ningún chiste, no es algo que pasa allá en Uganda, porque son africanos, ¿no? Ya sabes que despreciamos, en Europa nos da muy fácilmente por despreciar a los africanos, incluso a los que se supone que son solidarios. Pero no está pasando allá, está pasando aquí y se está fomentando aquí las agresiones a personas
que aman de manera distinta, como te gusta a ti que amen los demás, lo cual me parece absurdo, me parece tan absurdo como que me quisieran obligar a mí a amar a personas a las que no me interesa amar. Pero nunca lo ven así estos personajes. Entonces, no es en lo más mínimo inocente el ataque contra los homosexuales. No es, te pueden caer mal que sean muy activos o que hagan su desfile del orgullo y hagan y usen ropajes que te molestan, pues no los mires. Yo, por ejemplo, por eso no veo Eurovisión, ¿no? No me gusta. Pero puedes considerar que es incorrecto que hagan lo que hagan, que su vida no te gusta como es. Pues mira, tienes derecho hasta de decirlo, pero hasta ahí. No tienes derecho a afectar sus vidas, a matarlos, a perseguirlos, a fomentar que grupos asusados por la barbarie de partidos nazis como Vox se lancen por las calles a buscar homosexuales, lesbianas, transexuales, para darles palizas. En algunos lugares los matan, finalmente, efectivamente. Y aunque quizás no existe la masacre que algunos están diciendo que ocurre, el que solo uno sea asesinado por su forma de vivir su sexualidad es una barbaridad. Es que es atroz, es que esto lo entiende hasta la gente del PP que va luego a las bodas de sus miembros gay. Porque no hay un grupo humano en el que no haya miembros gay, porque es una parte normal, natural y eterna de la humanidad. Acépteslos o no los aceptes. Ahora, si los aceptas, pues sufres menos, te lo pasas menos mal. Y ellos también, que también eso importa, ¿no? Así que pues allí lo dejamos. Una cosa rapidísima, a quien dice el submarino es un distractor. Esta idea de que todo es un distractor me parece una de las conspiranoias más pobrecitas. Me parece una conspiranoia triste, ¿no? Porque ni puedes demostrar nunca que algo sea solo un distractor, pero al mismo tiempo crees que todo lo es. ¿Cómo te convenzo que no es un distractor? Vuelvo a preguntarte. Tú eres Adán Franco. ¿Cuáles serían las pruebas suficientes para que aceptes que tuvo un problema el sumergible? Y que en realidad solo está distrayendo a la gente que está al tanto de las noticias. O sea, la gran mayoría de los seres humanos esto se la sopla, pero en do mayor y con sinfónica. Le interesa a algunas personas que están al tanto de las noticias, y a mí no me ha distraído absolutamente de nada. Ni me ha distraído de la guerra, ni me ha distraído del hambre, ni me ha distraído del proceso electoral en España, ni me ha distraído del proceso electoral en México, ni me ha distraído de los avances en Ruanda, ni me ha distraído de la visita de los jefes africanos a Putin diciéndole: oye, tu guerra nos está saliendo muy cara, párala. Ni me ha distraído de los recientes informes sobre los documentos de Donald Trump. A mí no me distrae. Si a ti te distrae, eres tonto. Y si crees que todo se creó para distraerte, mi pregunta es: ¿distraerte de qué? ¿Qué es lo importante? Ay, es que los candidatos de López Obrador son una cortina de humo. Ay, ¿una cortina de humo de qué? Pues de esta otra cosa que hizo, pero como si esta cosa la acaba de hacer en público. No, es que es otra cortina de humo, de otra cortina de humo. No seamos tontos, por favor. Cortázar, García Márquez, Bioy Casares, ¿cuáles son tus cuentos novelas favoritas de ellas? Ya lo he dicho. De Julio Cortázar me gusta mucho Autopista Sur. De Gabriel García Márquez me gusta mucho, curiosamente, Ojos de Perro Azul, fíjate. Es el cuento que más me gusta. Y de novelas, El amor en los tiempos del cólera me parece infinitamente superior a Los 100 años de soledad. Y Adolfo Bioy Casares no soy muy fan. ¿Tienes ansias de mi opinión sobre Bukele? ¿Te vas a encontrar con el mismo dilema en el que estás con Paul Kagame? No creo. No creo, porque no veo un proyecto socioeconómico de reconciliación en El Salvador que pudiera en un momento dado hacer que me preocupara menos por las atrocidades que está cometiendo en un estado de excepción absolutamente brutal Nayib Bukele. Por otro lado, las violaciones a los derechos humanos de Kagame no han sido tan flagrantes, brutales, masivas ni multiplicadoras
como las de Bukele, y su plan estratégico sí existe. Pues sin estar totalmente a favor de Kagame, pero estoy enormemente a favor de Ruanda. El Salvador fue destruido, probablemente peor que ningún otro país, por la Guerra Fría. Vive la Guerra Fría con una intensidad criminal estremecedora. Deja el legado de las maras, deja el legado de las guerrillas, porque se convierte en un estado fallido. Por los niveles a los que llegan los enfrentamientos, sobre todo después de la muerte de Monseñor Romero. Y no ha habido forma de reparar el tejido social de El Salvador, como bueno, algo se ha intentado en Guatemala. Creo que Guatemala, Honduras tiene también su intento de mirar hacia adelante y dejar de mirar hacia atrás, pero El Salvador está profundamente herido. Y en ese sentido, no creo que la solución sea lo que se está haciendo. No puedes enfrentar el horror del pasado con el horror del presente. Paul Kagame, con todos sus errores, logró la reconciliación, el perdón, el que los que cometieron los asesinatos de Ruanda de 1994 se enfrentaran a las familias de las víctimas, los vieran a la cara y les pidieran perdón. Esto no ha pasado entre la guerrilla salvadoreña y la sociedad salvadoreña. Entre el ejército salvadoreño, que masacró a la sociedad, a la ciudadanía, y la ciudadanía. Esto no está pasando en El Salvador. Todo está centrado en las pandillas, que evidentemente son un problema enormemente crítico. Pero no creo que haya ahí un paralelismo hasta donde sé. ¿Quién te parece a ti el mejor y peor presidente de los Estados Unidos? No tengo yo. Creo que Roosevelt fue un gran presidente, y simplemente por el New Deal, ¿no? Por la forma en que logró salir de la enorme trampa que había sido el crack de la bolsa del 29, a través de una visión de Estado que iba de hecho en contra de la visión más liberal, más de la CFR. Roosevelt me parece un buen presidente, pero es un buen presidente ¿para quién, no? Porque para otros fue pésimo. Por ejemplo, a los alemanes a los nazis les pareció un pésimo presidente de Estados Unidos, porque mira, nada más cómo los estuvo machacando. Entonces, no lo sé. El peor presidente de Estados Unidos probablemente ha sido, sin duda alguna, Donald Trump, porque es el único que no ha tenido sentido de Estado. Incluso la derecha más vil, y en la derecha más vil pondría yo al último de los Bush, a George W. Bush, tiene un sentido de Estado, tiene un sentido de que el país está, que su trabajo es para el país. Donald Trump tiene un concepto patrimonialista muy tercermundista del Estado, donde el país es para él. Cuando lo nombra presidente es como si se lo hubieran entregado. Y hoy vamos a hablar, por cierto, de una persona a la que le entregaron un país y el resultado fue extremadamente horroroso. Hola a Víctor, hola Tony, hola Jim, hola Lorena desde Colombia. ¿Detestas las traducciones de libros? No detesto las traducciones de libros, por supuesto que no. ¿Tú cómo crees que leí yo a Dostoyevsky? Si no es horroroso. Detesto las traducciones de poesía. No creo que la poesía sea traducible. Y reto a cualquiera que intente traducir El poeta de Nueva York de Lorca o la obra completa de César Vallejo. Es imposible. ¿Por qué la extrema derecha parece estar en auge en Europa? Porque está en auge. ¿Qué hacemos para pararla? No sé. No sé por qué hay antigua izquierda que está votando a la derecha. Yo te lo contaba yo en las elecciones de hace 3 semanas, aquí en España, donde yo fui apoderado del PSOE, como siempre lo soy. Uno de los funcionarios de casilla que salió a fumar, estuve conversando con él, me decía que él venía de la extrema izquierda y que ahora se sentía muy atraído por la derecha. Y tuvimos una larguísima conversación porque la situación es grave. Dice Ana Figueroa, ya me emocioné con los temas, yo soy adoptada. Muy bien, yo también soy adoptado. Así que tararán. Francisco desde California. Su opinión sobre Mark David Chapman, un loco asesino. No hay mucho que opinar. El tipo que está totalmente zumbado y que no tenía ningún respeto por la vida humana. Es un asesino, está en la cárcel, asesinó a alguien que era valioso para todos nosotros, lo cual está muy mal. Pues no creo que se pueda opinar mucho de alguien así, ¿no? ¿Tiene algún top 5 de sus películas favoritas de todos los tiempos? Tengo un top 1.
Pues la única que estoy seguro que me parece la película favorita de todos los tiempos. Te voy a contar por qué. Se trata de Casablanca, con Ingrid Bergman, con Humphrey Bogart, con Paul Henreid, con... ahora olvido, este maravilloso actor británico que hace al capitán Renault, que hace el mejor francés de la historia sin fingir el acento francés para nada, el de la magnífica amistad, que es brutal, que es una película hecha por refugiados. El jefe de los nazis, este hombre anguloso, alargado, que por cierto es el creador de la imagen del Joker en su película todavía hecha en Alemania, del hombre que ríe, era un judío homosexual que había huido de Alemania, estaba en Estados Unidos y le ofrecen el papel de un capitán nazi y lo hace espectacularmente. Voy a contar la historia. Cuando estudié guión, yo estudié guión con una de las, se supone que es una de las grandes escuelas o cursos de guión, que es el de no me acuerdo quién. Ahora me acordaré. Pero tengo un amigo que había vendido algún guión, el guión de No hables con extraños, que hizo Rebeca de Mornay. Y por alguna causa, por la ciencia ficción, por lo que entramos en contacto, por carta o por mensajería muy primitiva, y me dijo que quería escribir guiones conmigo, pero tenía que estudiar primero este curso de guión. Entonces fui y estudié este curso de guión. Total, escribimos 3 guiones, no vendimos ni uno, mi gran fracaso en Hollywood, y él anda por ahí todavía. La última vez que lo vi andaba en México. Bueno, entonces, pero estudié Casablanca escena por escena. Y es una de las películas más extraordinarias que te puedas imaginar. Es una película donde te cuentan historias que no sabes que te están contando. Yo me acuerdo que empezamos a ver Casablanca después de estudiar el curso de guión. El último día, los últimos 2 días los dedicamos a ver Casablanca, escena por escena. Y de pronto el que llevaba el curso de guión dice: ojo a la lámpara. Lámpara. ¿Cuál lámpara, tío? Ojo a la lámpara. ¿Vieron la lámpara? ¿Qué lámpara? Mira, cuando Ilse y su marido están en una mesa en el café de Rick, hay una lámpara entre ellos, una preciosa, muy bonita lamparita, estilo, también se me olvida. Cuando están Rick e Ilse en la mesa, no hay lámpara. Y esto es una forma del diseño visual de la película, para tener algo entre el marido e Ilse que marque una separación que no existe cuando está ella con Rick. Y se supone que esto, de alguna manera, tú te vas a dar cuenta sin darte cuenta de que está pasando. ¿Por qué todos usan corbata a rayas, ropa a rayas? Ella trae un traje con una camiseta a rayas cuando están en el mercado. ¿Por qué todas las sombras son de rejas? Las sombras que hay en el fondo en distintos momentos. A lo largo de la película hay fondos o sombras que caen sobre los actores que son rejas, porque el diseñador visual de la película está tratándote de contar que están encarcelados en Casablanca. Que tiene más frases. Toda gran película tiene 3 o 4 frases memorables, tiene 1 o 2 frases memorables. Ninguna película tiene más frases memorables que Casablanca. Here's to you, kid. Play it, Sam. Cuando dice, lo recuerdo perfectamente, los nazis venían de gris, tú venías de azul. El principio de una muy hermosa amistad. Y cuando se enteran, ¿no?, que el guión lo iban escribiendo sobre la marcha, porque además se llevaban a los guionistas para las películas de guerra, y entonces pues, cambiaban de guionista y el guionista empezaba a escribir las escenas que seguían, los diálogos. La historia ya estaba, pues estaban los diálogos, ¿no? Y con los años ha sido mi película favorita y la que más he visto, ¿no? Y lo más importante que puedo contar de Casablanca pasó con un amigo que era muy joven. Cuando tuvimos el primer tablón de electrónico
antes de que existiera Internet o antes de que Internet fuera público. Había tablones electrónicos y un gran grupo de amigos que siguen siendo mis amigos hasta hoy. Estábamos en Espina ya por 1992, 93, 94. La prehistoria, cuando la supercarretera de la información era todavía un sendero de vacas. Y un chico muy joven, gran programador de Mac, de Apple, nos dijo de pronto, ¿de qué trata Casablanca? Porque tuvimos una conversación sobre Casablanca. Y dijo, ¿de qué trata Casablanca? Y dije, de todo. Trata de la amistad, trata de la honradez, trata de la guerra, trata del odio, trata del amor, trata de la sinceridad, trata del egoísmo, trata del heroísmo, trata de todo. Es una experiencia humana integral metida en una peliculita de 90 minutos de Casablanca o algo así. Un segundo. No sé cuánto dura. No sé cuánto dura, pero debe ser máximo 90 minutos. No es una película larga. 102 minutos. Hora 42. Entonces, pues hay otras películas que me gustan mucho. Blade Runner es una de mis grandes películas, es una de mis películas fetiche, pero cambian y van cambiando, ¿no? Pero Casablanca siempre está allí. Y vamos a hablar de alguien a quien yo le tengo mucho cariño. Y es Nino Canún. Y Nino Canún, pues como me acaban de informar, ayer murió Nino Canún, periodista o presentador, más que periodista, presentador mexicano, al que yo conocí porque nos invitaba a hablar en ¿Usted qué opina? Y la historia es la siguiente. Alguna vez el poco listo de Maussan tenía unos tipos que le traían unos niños que leían con los dedos. Sí, ponías una revista y hacían así con los dedos y leían. Y el grupo que éramos entonces, sobre todo un psicólogo que era Víctor Vázquez Valenzuela, los desafió. Y fuimos a donde era todavía una que se llamaba ECO, que era una especie de copia de CNN, y ahí tenía su espacio Maussan, y fuimos y, claro, son niños, no puedes tocar a los niños, tienes que ser muy cuidadoso y no puedes decirles cosas a los niños. Y era un truco muy bien que tenían armados unos mamarrachos que se llaman los hermanos Altamirano. Entonces, cuando los niños están leyendo con los dedos, los ponían masa y luego una venda y luego una capucha. Era una cosa tremenda, pero capucha no, pero venda sí, y entonces leían con los dedos. Uy, maravilloso. Entonces, lo único que hizo Víctor, me acuerdo, fue poner una carpeta abajo sin tocar a los niños, abajo de la barbilla del niño, y de pronto el niño era ciego, ya no veía. Porque estaban viendo por aquí, que es como hacen los magos toda la vida. Ustedes se vendan los ojos y luego se acomodan, ya sabes, te acomodas porque no está bien, hasta que puedes ver por aquí. Y lo infernal de aquello era que le enseñaban a los niños a mentir. A raíz de esa presentación nos empezó a invitar Nino Canún y nos invitó en 1991 cuando el eclipse de sol en México, y el tarado de Maussan nuevamente salió con que tenía el ovni del eclipse. Y el ovni del eclipse no era más que una toma de Venus. Y yo lo sabía además porque mis amigos astrónomos me habían dicho, vas a ver el eclipse y del otro lado, si miras hacia atrás, vas a tener a Marte y a Venus juntos. Pero sobre todo Venus se va a ver muy brillante. Y efectivamente, la cosa era tan obvio que era Venus que acabó diciendo Maussan que el ovni estaba delante de Venus. Esa fue la primera vez. Fue un programa de 8 o 9 horas en televisión. Marcamos un récord por aquel entonces de un programa larguísimo. Era ya de día cuando salimos del programa. Fue cuando yo le dije a Maussan, tú vas a acabar viviendo de esto, vas a ver. Nunca pensé que viviera tantos años de esto. Y con el tiempo Nino Canún me invitó en muchas ocasiones, a veces como parte del grupo de escépticos, a veces en uno que fue sobre lectura,
Y otra vez me habló y me dice, oye, ¿quieres defender a Madonna? Y dije, ¿por qué? Si no me gusta lo que hacen, es una tipa muy desagradable. Me gusta como actriz, creo que ella tanto en Evita como en A League of Their Own, no sé cómo le pusieron en español, la de las chicas beisbolistas que jugaban al béisbol porque todos los beisbolistas estadounidenses se habían ido a la Segunda Guerra Mundial, y creo que allí Madonna hace un papel excelente, ¿no? Pero como cantante me parece horrorosa. Me dice, no es que los del Comité Nacional Pro Vida quieren impedir el concierto de Madonna. Y dije, ¿a qué hora tengo que estar dónde? Si es para meterme con el Comité Nacional Pro Vida, defiendo a Madonna y a quien sea, hijo. Y esa vez estuve, además después me quedé con Nino Canún porque el escándalo fue horrible, se pusieron a decir una serie de barbaridades. La gente que había traído el de Provida, Serrano Limón, que mandó a hacer un cassette corriendo Nino Canún, me llegó con él a su camerino, mientras le quitaban el maquillaje, me decía, ves que estos imbéciles, yo soy el único que los invita y mira cómo me hacen, si yo tengo que estar mañana a las 7 de la mañana en la oficina de Azcárraga porque si no me va a echar, para enseñarle el cassette y explicarle, para las 2 de la mañana o algo así. Y le decía, pues ¿para qué los invitas? Tú también, es que ya sabes cómo son, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Podía decir Serrano Limón y su tropa de salvajes. Entonces, en muchas ocasiones, no solamente como en cuestiones de las predicciones de todos los años y las cosas de ovnis, Nino Canún me llevó, y era muy bonito porque era uno famoso una semana. Entonces, durante una semana la gente te paraba en la calle y en los ascensores se te quedaban mirando, en los elevadores, ¿no? Te miraban, no se atrevían a decirte nada. Algunos se acercaban, ¡ay, yo lo vi en tele! Pues muchas gracias, ¿no? Y una semana después ya no eras nadie otra vez. Esto además es una lección muy importante. La tele te hace famoso un ratito. Dejas de salir en tele y al poco tiempo ya no eres nadie. Y siempre fue honesto. Yo creo que Nino siempre fue un tipo honesto, por lo menos en su trato conmigo y con las posiciones nunca ortodoxas que tengo yo. Ya un chico, ya tenía yo 40 años, cuando voy con los del club de Madonna a defender a Madonna, pues, era un poco raro, ¿no? Siempre he sido. Entonces, me entero que muere Nino Canún y quería yo contar estas historias, que él, digo, siempre fue equilibrado, siempre fue decente, siempre fue honesto, yo creo que era un buen tipo. Dicen que después fue muy afecto a López Obrador, probablemente. Yo en un momento dado también pensé que López Obrador podía haber hecho algo bueno por el país. Ya para 2018 no lo creía yo. Pero bueno, cada quien, con eso no voy a juzgar tampoco a la gente por estar o no con López Obrador, salvo que haya sido activista en contra de una serie de cosas que hoy hace López Obrador y que ahora las encubre. En ese caso sí estoy en contra. Pero en el caso, además no seguí la carrera de Nino Canún ya fuera de Televisa, por supuesto, y solo me queda decir que era un buen tipo y que creo que deja una huella importante en México, que deja una huella importante en la comunicación y en la mente de quienes vieron aquellos maratones interminables de usted qué opina sobre los más diversos temas, no solo aquellos en los que participamos nosotros, sino los muchísimos temas que desarrolló continuamente durante muchos años Nino Canún. Así que, Nino, aquí lo ponemos aquí, así es como yo lo recuerdo, unas corbatas horrorosas en el plató. No era en el plató exactamente, él transmitía muchas veces desde la XCW, porque era un teatro, entonces era el escenario de la XCW, donde, por cierto, alguna vez nosotros celebramos los 200 años, los 200 programas de Muy Interesante. Así que, por recordatorio a Nino Canún, buen viaje a ninguna parte. ¿Cuál te parece el mejor comediante de México? Probablemente Tintán fue bueno. Probablemente no. Es que se me olvidan los nombres. Y como se me olvidan los nombres, me cuesta trabajo. Pero sí, probablemente el mejor comediante para mí de la historia en México ha sido Joaquín Pardavé, que era un hombre extremadamente capaz de hacerte reír, extremadamente capaz de hacerte llorar. Era un tipo enormemente completo y me gustó muchísimo el trabajo que hizo siempre, ¿no?
Probablemente sí sería Joaquín Pardavé, Tintán sería el otro, que me parece un buen comediante, ¿no? Los otros han sido contadores de chistes y esto ya no me gusta. Buenos días a Claudio, buenos días a María Ingracia. Fantásticos los conciertos de Warren en España. Lo que no entiendo es que digan que su nuevo tema More suena pop. No es pop, pero yo sé por qué. Lo tengo analizado. Punto uno es que es Joey Moore antes del video. Joey Moore cuando lo estrenaron, y como todo se graba todos sus conciertos y todos están en YouTube, pues Joey Moore antes. Me pareció muy interesante, no me gustó tanto como me gustó después, pero eso me pasa con todas las canciones de The Warning, excepto Black Holes, así que ni problema, ¿no? Las canciones de The Warning son gustos adquiridos. Pero no me pareció pop para nada. No tiene una estructura pop, tiene una guitarra potentísima, tiene una batería muy bien desarrollada y tiene los elementos que tradicionalmente han formado el rock de The Warning, si se puede hablar de tradiciones en un grupo tan joven, con sus paradas, con sus momentos inesperados, con el recitativo que hace Just Hear My Voice, Will You Feel My Void, que no te lo esperabas y está muy bien, pero nadie dice que sea pop hasta que sale el video. Y el video es de colores muy vivos, poco acostumbrado en los videos de The Warning, que son generalmente oscuros, desde 21st Century Blood hasta ¿cómo se llama? Choke o Survive. Evolve, perdón. Son muy oscuros y muy... no tienen estos colores vivos que tiene Moore. Luego, las chicas están divirtiéndose, generalmente están muy serias o están interpretando. Directamente, cuando ellas generalmente aparecen en los vídeos, están interpretando música o están muy serias como en Disciple. Pero aquí están jugando a decir lo que son, si son unas chicas jovencísimas. Se están divirtiendo como enanas, con unos colores muy, muy guay, con una estética muy setentera en cuanto a su colorido y sus formas. Y entonces ya parece pop. Pero quienes lo ven pop creo que están enormemente influidos por el video. Quita el video, oye la canción, y si eso es pop tenemos un problema, porque también Led Zeppelin es pop. Ismael Sánchez, ¿qué opina de la base social que vota y seguirá votando por los siglos de los siglos al PSOE, haga lo que haga? Yo no creo que lo vote, haga lo que haga, pero mira, si aumentas los salarios, si aumentas las pensiones, si tienes las mejores cifras de trabajo de muchísimos años, si tienes el respeto de Europa, porque eres la cabeza de Europa en muchísimas cosas, por alguna causa se está utilizando a la gente del PSOE para resolver el problema fiscal de Europa, porque necesitamos una política fiscal común, esto es un caso claro. Si ha sido la cabeza para convencer a Europa de que era necesario controlar las ganancias de las eléctricas, has bajado el gas, has bajado la electricidad, la excepción ibérica se ha convertido en la excepción europea. Pues lo lógico es que voten por ti. Lo ilógico es que no voten por ti, fíjate. Eso es lo ilógico. Que al parecer la verdad ya no importa. Fíjate, tú estás diciendo, el PSOE haga lo que haga, como si el PSOE hubiera hecho algo malo a esta legislatura. Lo más cuestionable de esta legislatura no proviene del PSOE, proviene de Podemos. Pero es que en un pacto de gobierno tú te comprometes a apoyar las leyes que salgan de los ministerios que le das a tu coaligado, y él se compromete a apoyarte a ti, le guste o no lo que estés haciendo. Ese es el pacto de coalición. Y si el PSOE votó, y hay cabreo dentro del PSOE, sobre todo entre las mujeres, cuando vota la ley trans, es porque el PSOE decidió ser leal al acuerdo de coalición. Pero no es una ley que haya generado el PSOE, el trans. La reforma de la ley del sí es sí que metió el PSOE fue para parar la locura que había sido
La ley del sí es sí de Irene Montero. Pero eso es irrelevante junto a todo lo demás que ha hecho, que está siendo borrado. Porque Bildu, porque ETA y porque la ley trans. Bildu y ETA poco, ¿eh? Como se dijo ya, el PP votó más leyes del PSOE que Bildu. Entonces estamos gobernando con el PSOE. Por favor. Pero mira, ¿qué importancia le estás dando toda la verdad y qué importancia tiene o no la verdad? Yo tengo una preocupación allí muy seria. Mira, el 25% de las personas en el Reino Unido están convencidas que la COVID fue un fraude. Que no es cierto ni el virus, ni la enfermedad, ni la pandemia. Mucha gente hoy todavía te habla de pandemia. 25% del Reino Unido es una de cada 4 personas, es un porrón de gente. Berlusconi, la gente está llorando a Berlusconi. Ese miserable no dijo la verdad jamás. Y fue 3 veces primer ministro de Italia. Y acabó en la cárcel y acabó perseguido con 3.500 demandas. Sin embargo, para muchos es un héroe. Porque hizo lo que les parecía bien a ellos, aunque fuera un mentiroso. Es lo mismo que pasa con Trump. La mentira da igual si sirve a mis intereses. Y lo que estamos haciendo es promover la más absoluta inmoralidad. Entonces llega Feijóo, y dice, necesitamos que España vuelva a crecer. España está creciendo más que la media europea. España es el líder de crecimiento en Europa hasta este momento. ¿Cómo volver a crecer? No, pero es que hay que controlar la inflación. Es que España en este momento tiene la inflación más baja de la Unión Europea. Que la inflación siempre afecta a los bolsillos y sobre todo a los más pobres, sí, pero el gobierno no decide que se haga inflación. El gobierno lo que puede hacer es tomar una serie de medidas para controlar la inflación. Y las medidas que se han tomado son tales que España tiene la inflación más baja de Europa. Quejarte de la inflación es un poco absurdo en este momento. Todas las mentiras que se cuentan sobre el PSOE a mí me dejan absolutamente alucinado, ¿no? Porque como estoy adentro del partido y soy parte de los disidentes, pero nunca he estado en el grupo político de Pedro Sánchez. Estoy con Pedro Sánchez porque lleva a cabo políticas del Partido Socialista, porque se ajusta al ideario del Partido Socialista y porque sea Sánchez o no sea Sánchez, esas son las cosas que hay que hacer, creo yo y cree mi partido. Pero se cuenta una cantidad de mentiras. ¿Se ha desactivado o no el independentismo catalán? Sí, se ha desactivado. Hombre, pues estaría bien, eso estarían contentos, debería estar contenta la derecha. No, dicen que no, que el independentismo está peor que nunca, entonces por eso nos vamos a aliar con Puigdemont. Y se alía el PP con Puigdemont y no pasa nada, y el PP vota con Bildu y no pasa nada, pero cuando lo hace el PSOE, es el escándalo del siglo. ¿Importa la verdad? Hemos sacrificado la verdad en nuestro desarrollo mediático en todos lados. El presidente de México miente más que habla todos los días y sigue teniendo una gran cantidad de personas que lo apoyan incondicionalmente. Como dijo Donald Trump, yo puedo dispararle a alguien en la Quinta Avenida y van a seguir votando por mí. Esto nos habla de un problema que tenemos en nuestra formación política. ¿Tú qué quieres? ¿Que los españoles estén mejor? Vale, entonces la mejor opción en este momento es votar por el PSOE. Y de preferencia votar tanto por el PSOE que no necesite ni a Bildu, ni a Esquerra Republicana de Cataluña, y de ser posible ni a Sumar, que es más difícil. Y si crees que Sumar debe ser parte del gobierno, de todos modos tienes que votar al PSOE. ¿Por qué? Porque si no, no van a alcanzar ni juntos suficientes votos para gobernar. Necesita que haya un trasvase hacia el PSOE porque más votos para el PSOE le dan más diputados de los que les va a dar a Sumar, por la forma en que está organizada el sistema DONT de asignación de escaños en Europa. Esto no es un invento de España, es la forma en que se asignan los escaños en Europa. Entonces, hasta para que Sumar pueda llegar al gobierno y Yolanda pueda volver a ser ministra y vicepresidenta segunda, necesitas que el PSOE gane solventemente las elecciones y tenga suficientes diputados. Pero la verdad no está incidiendo en el ambiente político. La gente habla como tú, lo que ha hecho el PSOE. ¿Qué ha hecho? Es que se ha equivocado. Vaya, qué sorpresa. Un partido en el gobierno se equivoca.
Ya. ¿Qué tal el PP en el gobierno? ¿Cómo se ha equivocado? ¿Cómo se ha equivocado llegando a llamar a ETA Movimiento de Liberación Vasco? ¿Cómo se ha equivocado con una austeridad que destrozó familias enteras, que acabó con la hucha de las pensiones, que impidió el avance de las pensiones, impidió el avance de los salarios, que convirtió el mileurismo no en una tragedia, sino en una aspiración, los 7 añitos de Rajoy? Es que no vamos a pensar en eso. La verdad nos tendría que preocupar por encima de todo. Y si analizas los hechos reales de la gestión del PSOE, que no es perfecta, ni mucho menos, es bastante mejor que la gestión de Rajoy y es bastante mejor que lo que promete Feijóo, que es derogar todo lo que hizo el PSOE durante estos 5 años. Pensiones, salarios, trabajo, sanidad, transporte. El norte de España finalmente va a tener sus trenes rápidos. Todo lo que se ha hecho lo quiere derogar el Feijóo. Vas a votar por eso, porque qué malo es el PSOE. Mientras que el PP se alía con los nazis, se carga la sanidad, se carga las guarderías, se carga las escuelas públicas. ¿Cuáles son los hechos que te preocupan para votar? Yo no, ya, de veras, a veces no lo entiendo, pero en fin, vamos a seguir hablando. Esto están proliferando los vídeos o tutoriales de cómo ser un macho alfa. Es una estupidez. Ya es para ser estoico también, es otra estupidez. Son moditas y mientras más aire les demos, más importancia les damos, más gente va a caer en ellos. Así que excelente camiseta de Fly by Night, sí, verdad, está bien bonita. Una cosa importante, si quieres votar al PP, acuérdate que tampoco va a poder gobernar solo. Si votas al PP, indirectamente estás votando a Vox. Así que no llores mañana cuando trabajen juntos y cuando sea secretario de Educación, uno de los dipsómanos enloquecidos, ultrafascistas de Vox. No me vengas a llorar después de hablar mal del PSOE, después de hablar mal de la izquierda y votar al PP. No me vengas a llorar porque ¿por qué Vox está ahora a cargo de la sanidad o del medio ambiente? Por favor, no quiero oír chilliditos. Que vuelvan sería una prueba, Lorena. Esto es muy rápido. Es que ¿a qué? Fuiste 6 veces, tienes montones de rocas por explorar. ¿A qué vuelves? No tienes ningún objetivo para volver a la luna, no hay ninguna razón. Hiciste 6 viajes y además la gente ya no está emocionada con que vayas a la luna y el presupuesto de la NASA hay que dedicarle a otras cosas que también son importantes. Explorar el resto del sistema solar, por ejemplo. ¿A qué volver a la luna? Creo que nunca me pueden explicar. Gracias, Ana Figueroa, lo de la inyección, sí, lo de la inyección en el ojo, sí, suena mucho más heavy de lo que es en realidad, no es nada heavy. Pues llegaste, te ponen anestesia, luego te ponen betadine, de hecho debo tener todavía rojo, o sea, amarillo aquí, pero bueno, y te desinfectan la parte de abajo del ojo, de aquí, y cuando sientes que entra la aguja, pero no duele. Y luego ves que aparece una gota flotátil, que es el medicamento. Entonces, no es tan grave. Pero después de la primera vez yo dije, pues, en realidad, qué miedo tenía yo. ¿Qué opinión tienes de la gestión de Paco Ignacio Taibo II frente al Fondo de Cultura Económica? No sé cómo ha sido su gestión. La verdad, de todas las cosas que me han preocupado del gobierno de México, el Fondo de Cultura Económica es de los que menos me importan. Sé que no ha sido... sé, por ejemplo, que acaba de ser una revista muy importante de economía, pero no sé, creo que me preocupa mucho más su apoyo al gobierno,
porque sé que si un gobierno del PRI o un gobierno del PAN hubiera hecho todas las cosas que ha hecho López Obrador, Paco habría estado conmigo en la calle protestando contra ese gobierno. Estoy seguro, porque estuvimos juntos muchas veces en la calle protestando por gobiernos así. Eso me preocupa bastante más. ¿Qué opinas de los que dicen que se debe abolir la prostitución, argumentando que el sexo no se debe mercantilizar? Yo creo que debe tratarse de luchar por evitar que las mujeres se dediquen a la prostitución, impulsada sobre todo por la trata y por la imposición de otras personas, pero también creo que la gente tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana. Por cierto, y voy a hacer un paréntesis rápido para contarles dos cosas. Primero que nada, aquí están viendo ustedes una nueva llama que tenemos, y esta nueva llama que tenemos tiene una historia, que es la siguiente. Mi relampaguito había dejado de funcionar, la semana pasada no estaba funcionando, y entonces pensé que se había echado a perder, entonces dije voy a comprar otro neón, compré la llama y la llama tampoco funcionaba, y no, lo que estaba mal era el enchufe, entonces ahora tengo los dos. Y pues ya que estamos en eso, me compré este bonito anuncio de On Air, estamos al aire. Es una cosita que le tenía yo muchísimas ganas. Quería yo uno que fuera en español, dijera al aire, pero no lo hay, entonces estamos On Air. Vamos a hablar de esto porque, como dijo alguien, le preocupa porque es adoptada y porque somos adoptados. El otro día veía yo, leí un hilo de una chica que decía que, bueno, pues, su mamá la había tenido cuando tenía la mamá 15 años y pues afortunadamente la habían adoptado unas personas que la querían muchísimo, son sus padres, la registraron 5 días después que nació y ella siempre ha dicho que ese es el día de su cumpleaños. Pues el día que la registraron es el día en que nació a la vida que tiene actualmente. La chica creo que tiene 19 años, una cosa así. Y está buscando a su mamá, porque quiere saber quién es ella realmente, ¿no? En 19 años su mamá no la ha buscado a ella. En 19 años su madre no se ha interesado por ella. Y a ella le interesa saber quién es su madre porque cree que le va a dar una pista sobre su identidad. Y yo creo que no. Mira, mi familia materna, mi familia, la española zapoteca, la hispano-zapoteca, es una familia que siempre fue de muchos cadáveres, muchos esqueletos en el armario y muchos miedos de que la gente se enterara de las historias de la familia, ¿no? Entonces, eran muy cómicos. Yo tenía un primo que murió muy joven, desafortunadamente, y él y yo éramos los que desentrañábamos los misterios de la familia y reunimos las fotografías de la familia, las antiguas de mi abuelo y tal y cual. Y nos reíamos mucho de mi familia porque realmente eran tremendamente pacatos y ñoños y demás. Pero bueno, yo tuve a mis dos padres, mi padre desaparece cuando yo tengo 5 años, no desaparece, o sea, se divorcia de mi madre, lo veo poco en los siguientes años, no paga la pensión alimenticia, bueno, mi madre trabaja como una loca, como absolutamente dedica el resto de su vida a trabajar por mí, cosa que se le agradece enormemente, y con los años se empieza a hacer claro que el señor no era mi papá. Y sobre todo la parte de su familia, alguna vez me soltó la idea de que, bueno, pues te dio el apellido, ya debería estar agradecido. Yo, pues, a ver, no, tampoco si lo dijeres te lo regreso. O sea, yo con llamarme Mauricio tengo más que suficiente, no te preocupes. Una vez a una prima mía del lado materno, como decía ser madre soltera, le querían quitar el apellido, y yo me levanté y le dije, pues ustedes están locos. A todos mis tíos, dije, ustedes no tienen el copyright del apellido para decir que ahora esta mujer no se va a apellidar Huerta, no sean idiotas. No les gustó nada, bueno, nunca les gusté yo. Entonces, con los años queda muy claro que este señor no era mi padre. Este señor era judío askenazi.
Jamás tuve yo que ver ni con su familia, ni con la cultura judía askenazí, ni con el judaísmo como religión. Yo fui criado católico por mi familia española, hispano-zapoteca. Fui criado muy católico. Y hasta 4 años después de mi primera comunión me declaro ateo. Pero bueno, con los años resulta que pues, hay pruebas de ADN, ay, jajaja, vamos a hacer la prueba de ADN, pues, tú eres 74% español, 14% zapoteca y luego ahí 3% que si escocés, que si irlandés, que si italiano. O sea, que judías que nací no soy. O sea, si había alguna duda, queda aquí absolutamente borrada. El señor no era mi papá. Y entonces la gente empezó a preguntarme, entonces vas a averiguar quién es tu padre. Bueno, preguntaré un par de veces, no me interesa mucho, pero igual pregunté a 2 personas de mi familia, a los que sobreviven, nadie sabía nada, tampoco me interesa. Oye, pero ¿por qué no haces un esfuerzo? Porque me da igual, porque no me diría nada. Es un señor que fue mi papá y que se desapareció y ya no supe más de él. ¿Qué me da? O en palabras de Pito Pérez, en aquella maravillosa novela, ¿qué favor le debo al sol por haberme calentado? El señor fue mi padre biológico, pues vale, con su pan se lo coma. No es mi identidad. Y a todos los que tienen, y esto lo he pensado muchísimo, obviamente uno como alguien que analiza sus raíces y analiza su realidad, y analiza y conoce gente adoptada, y tengo un hijo adoptado. La gente que busca sus raíces en su genética está cagándola de una manera espectacular. Está cometiendo el mismo error que los nativistas y los racistas, pensar que su identidad, su imagen, su personalidad, su relevancia humana se encuentra en la genética que porta. O ya no necesitas ni saber quién fue tu papá o tu mamá para saber si tienes determinadas proclividades a ciertas enfermedades de orden genético. Es decir, con un análisis de tu genética podemos saber si tienes o no cierta tendencia a ciertas enfermedades. Antes para eso era bueno saber quiénes habían sido tus papás, porque igual el Alzheimer y el Parkinson y esto y el otro. Ahora no. Ahora, aunque no en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, tus posibles enfermedades producto de tu constitución genética ya las podemos identificar analizando tu constitución genética sin necesidad de tus papás y tus mamás y tus abuelos y demás. Pero tú eres lo que has hecho. Tú eres la gente que te quiso, no la gente que no te quiso. Tú eres la gente que te crió, no la gente que no te crió. Tú eres el idioma con el que te enseñaron a jugar. No el idioma de los que no quisieron o no pudieron o no alcanzaron a enseñarte a jugar. Muchas gracias, si murieron es una pena, pero no son tu vida. Si tú eres, voy a hablar de alguien que es cercano a mí. Si tú eres una persona negra, criada en España desde los 6 meses de edad, española y asturiana, que hablas asturiano y cerrado, que tienes la nacionalidad británica también, que tus amigos, tu familia son españoles y británicos, ¿irías a Haití a buscar tus verdaderas raíces? ¿Crees que aquella persona que te dio una adopción, que habla francés y que vive una vida radicalmente distinta a la tuya, es tu verdadera identidad o tu verdadera identidad es la de una chica española y británica? Yo creo que la segunda. Nuestra genética nos pone bases, pero tampoco es un acto voluntario. Yo no voluntariamente decidí que parte de mi genética iba a ir para mis hijas. Esto ocurre al azar en la gametogénesis, que todo el mundo debería haber estudiado en biología. De pronto se separan los 23 pares de cromosomas al azar. Y 23 de tus cromosomas van a reunirse a otros pares, 23 cromosomas separados al azar en un óvulo. Y 9 meses después, ¿cómo le ponemos?
Tu verdadera identidad es tu experiencia. Tu verdadera identidad son tus amigos. Tu verdadera identidad son los libros que has leído, no los que no has leído. Lo que has visto en televisión, la música que has oído, los profesores que has tenido, los raspones que te has dado en la rodilla, la vez que te rompiste un brazo, el que uses gafas o no, el que quieras tocar el clarinete o ser ingeniero de minas. No es tu genética. Verlo así es verlo como aquellos que creen que genética es destino. Que si tú eres negro tienes que tener una serie de características porque los negros son de cierta manera. Y los españoles son de cierta manera y los argentinos son de otra. Bueno, sí lo son, pero por cultura, no por genética. Un niño nacido en Argentina que al mes de nacer viene a Francia y se cría en el sur de Francia, tiene de argentino lo mismo que yo, o menos. Es un francés del sur de Francia, punto. A todos los que han sido adoptados o creen o saben que sus padres no son sus padres biológicos, son sus padres. Son sus padres. Sus padres biológicos son un accidente. Sus verdaderos padres no son un accidente. Sus verdaderos padres son quienes los echaron adelante, incluso quienes les hicieron sufrir y les fallaron en un momento dado. Y fueron solo experiencias negativas, los peores padres adoptivos del mundo. Esos son tu esencia. No lo son los que están en la oscuridad de los núcleos de tus células, que no están allí por haber querido tampoco. A todos los que dicen quiero saber quién soy en realidad, lo que les digo yo es mírate al espejo, escúchate hablar, piénsate como te piensas y esa es la persona que eres tú en realidad. No eres en realidad la noche probablemente accidental que te dio origen. Eso a nadie le importa y a ti te debería importar menos que a todos los demás. En serio. Lo he pensado y creo que es la mejor recomendación que les puedo dar. Mi hijo es mi hijo. Y lo va a ser siempre. Y los hijos adoptados o los sobrinos, esos que no son tus sobrinos porque son hijos de tus amigos, pero que asumes parte de su crianza, ¿qué importa que no seas su tío por cuestiones de sangre y de genética y de raza y de... Si lo que haces es lo que hacen los tíos, entre otras cosas reñirte cuando metes la pata y aplaudirte cuando sacas buenas notas. Y decirte que no te desgracies la vida, si posible. Esa es la experiencia vital que forma a un ser humano, no su genética. Si lo he repetido demasiado, lo siento, pero entonces lo repetiré una vez más. Tú eres tu experiencia y la vida que has tenido, no tu genética y la vida que no tuviste, porque no te quisieron dar, porque no te la pudieron dar, porque las circunstancias son las que son. ¿Has considerado que una militancia atea que denosta cualquier creencia religiosa da como resultado que las personas que podrían querer aprender ciencia opten por no hacerlo por miedo a perder su brújula moral? No. ¿Por qué me voy a responsabilizar yo por eso? Si van a estudiar ciencia con una visión profundamente religiosa, no van a hacer ciencia. Como quien hace ciencia que es una visión profundamente ideológica, ¿no? Como el ruso de la desgasificación planetaria que hablábamos la semana pasada, o Lysenko, o Álvarez Bulla, o Sheldrake, o Montañer. No. Si le interesa tanto su brújula moral, a mí me mata de la risa la brújula moral de la iglesia. El otro día decía yo que me había yo metido en un tengo muchos temas hoy, pero bueno, vamos a dedicarle un segundo más a esto. Me metí en un debate, fui a picarle la cresta a un predicador dominicano que estaba hablando del materialismo y del ateísmo, porque el fundamento materialista del ateísmo. Y yo decía, no, yo conozco muchos ateos que no son precisamente materialistas, ni mucho menos.
Eh, Creo que, bueno, pero para esta gente, para un pastor predicador, pues obviamente generalizar respecto al ateísmo es necesarísimo para poder convencer a su grey, porque lo que tienen son precisamente borregos, no personas, de lo que estaban haciendo. Y entonces, de la verdad de lo que están diciendo, perdón. Y entonces él hablaba de que es que el ateísmo te quita las bases morales de la religión. Y yo en son de broma, o sea, en son de broma, en son de absoluta sarcasmo entré y dije, sí, claro, por eso en los países ultrarreligiosos todo el mundo es muy moral, nadie mata, nadie viola, nadie roba. Ah, no, espérate. Al contrario, mientras más profundamente religioso es un país, más bruta es su gente. Estados Unidos es un país ultrarreligioso. Y como decía yo la semana pasada, por lo menos en el mío, puedo mandar a mi hijo a la escuela sin miedo a que lo maten y no regrese porque entró un tipo disparando por toda la escuela, ¿no? Y en la mayoría de los países pasa que puedes mandar a tus hijos a la escuela sin miedo a que los maten de un tiro o de muchos tiros. Pero le decía yo, o sea, no es cierto. La brújula moral de la religión es una falsedad. Primero que nada porque Dios es misericordioso. O sea, tú tienes una serie de obligaciones morales que supuestamente te impone la religión, pero casi siempre tienes puerta de escape. Los judíos tienen un día del perdón. Entonces ese día se quedan sentados pensando en sus pecados y ya. Limpios. Va de nuevo. ¿Podemos volver a empezar? Sí. Los cristianos pues, tienen la confesión. Los católicos tienen la confesión, ¿no? Tú vas y te confiesas y entonces Dios te dice, ¿no? El cura te dice, ¿no? Pues unos Padre Nuestros y unas Ave Marías y un credo. Y ya cuando te ponían el credo era, no, por favor. Y entonces ya te perdonan. Y los musulmanes, no sé cómo hacen, pero se perdonan también. Como ya he contado a mi amigo que decía que Allah era misericordioso y le iba a perdonar que se metiera 40 cervezas al día, el buen Nabil. Entonces, ¿qué brújula moral es la brújula moral que puede dar un Dios que es un asesino, un criminal, un sujeto que permite toda serie de atrocidades, que tres religiones fundadas sobre Abraham, por eso se llaman religiones abrámicas, ese Abraham que tiene sus hijos con la esclava de su mujer, porque su mujer ya era mayor y entonces no podía tener hijos. Entonces le presta a su esclava para que él se divierta y tenga hijos con ella. Realmente los católicos, los cristianos, los musulmanes o los judíos son morales porque su religión se los dice, y si no hubiera religión se saldrían a matar gente por las calles así, como fanáticos religiosos enloquecidos estadounidenses. No lo creo. Salían a violar a todas las mujeres que vieran. No lo creo. No creo que si se les demostrara que su religión es falsa procedieran a comportarse como unas bestias, o peor que bestias. No lo creo. Porque nuestras reglas morales provienen de otro lado. Provienen de nuestra evolución y nuestro reconocimiento de los demás como parte de una sociedad gregaria donde nos necesitamos mutuamente para sobrevivir. Y nos hemos necesitado y hemos sobrevivido porque hemos sido precisamente una sociedad. Si tú tienes una tribu de 25 personas y se empiezan a matar entre ellos, la supervivencia de la tribu como tal pues está enormemente comprometida. Pero si todos se apoyan entre sí, ninguno se mata y se roban poco y se violan poco, pues entonces la tribu puede llegar algún día a convertirse en la especie humana y ser una lata de 8,000 millones de personas por el planeta. No creo en el argumento y no veo motivos para creer en el argumento de que la religión nos ofrece una brújula moral. Como tú ves los mandamientos, y por curiosidad los voy a poner aquí, porque los 10 mandamientos son, se supone, la base misma de la moral. Primero que nada, por la moral que tenemos que tener entre nosotros, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, esa no.
Bueno, pero la segunda sí, no tomarás el nombre de Dios en vano. No, eso tampoco tiene que ver con nosotros ni con nuestra moral. Entonces, no, pero ya el tercero sí ya es de la moral, ¿no? Santificarás las fiestas. No, eso también es porque Dios quiere que trabajes 6 días a la semana y no descansas el otro, porque claro, tienes que descansar para hacer honor a Dios, no porque te lo merezcas, porque eres un trabajador que se ha sobado el lomo brutalmente durante 6 días. No, es porque así ese tiempo lo dedicas a decirle a Dios que es grande, porque como un niño pequeño cuando le dices que es grande, o como futbolista mediocrón, cuando le dices que es muy grande, uy, se siente maravilloso. Bueno, la cuarta, honrarás a tu padre y madre. Bueno, es así. Si se lo merecen, pues sí, ¿no? No matarás. Hasta el quinto lugar está el no matarás. Yo lo pondría en primero, fíjate. A ver, no soy Dios. No cometerás actos impuros. Actos impuros. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero yo te puedo garantizar que la gran mayoría de los que te lo dicen los han tenido. Es incorrecto. Sobre todo para la persona que está casada contigo. Pero si no ninguno de los dos está casado y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues tampoco lo veo yo tan grave. Séptimo, no robarás. Hasta el séptimo. ¿No sería el segundo? No darás falso testimonio ni mentirás. Eso está muy bien. Pero yo no creo que las personas que tienen religión, el día que les digan Dios no existe y les demuestren que Dios no existe, empiecen a mentir. Mienten como todos mentimos, dentro de lo razonable, a veces incluso por no herir a otros. Y yo no creo que los que no tenemos creencias en Dios mintamos más que aquellos que las tienen. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Y eso qué moral es? Qué tontería es, si no puedes, es imposible no pensar en algo, desear algo. Puedes no actuar en favor de lo que deseas, sabiendo que su realización es inmoral, pero no desearlo es imposible. Ocurre dentro de ti. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Pues ya volvimos, eso ya decías en no robarás. Ahora, codiciarlos, yo puedo codiciarlos, por supuesto, y a mí me gustaría tener. No te me decía mi hijo, un Bugatti Veyron. Le digo, no, un Bugatti no. Con un Audi me sentiría yo a gusto. Pues codiciar una, sí, ¿no? Sí. Y poder viajar, uy, sí, los que tienen muchos bienes para poder viajar a oír los conciertos que quieren oír, sí, eso sí lo codicio, codiciosamente. Es normal. La ambición humana es normal. Prohíbe el deseo de una apropiación inmoderada. ¿Qué es inmoderada? No desearás su casa. Sí, la puedo creer. Hay veo casas que digo, quiero esa. No me la puedo comprar, pero la quiero. Su campo, sí. No, su campo no, porque yo no estoy dado a las huertas. Su siervo o su sierva, bueno, no, pero es que yo soy un demócrata. Su buey o su asno, supongamos que lo cambiamos por el Audi y un televisor así de 700 pulgadas. Nada que sea de tu prójimo. Sí, todos codiciamos cosas. ¿Esto es la gran brújula moral? ¿En serio? ¿Y solo la religión nos la da? ¿En serio? La realidad nos demuestra que pues, los religiosos roban, matan, codician, tienen pensamientos impuros y hacen todas esas cosas que les dicen que no hagan. Y los que no tenemos dioses, tampoco las hacemos en mayor cantidad o medida. Incluso si la proporción de ateos en una sociedad es de X, la proporción de ateos en las cárceles siempre es mucho menos de X, siempre es una fracción de X, así que igual somos más morales que aquellos que se llaman a sí mismos morales. Con lo cual vamos a hacer un pequeño break y vamos a regresar a hacer muchas cosas que tenemos pendientes. Hay 332 personas viéndonos y quiero darles las 332 gracias más sentidas, más profundas y más sinceras, porque para ustedes se hace esto, finalmente, yo poco más. Y están 172 me gustas, o sea que faltan como 157 me gustas de los otros 157 que nos están viendo en este momento y que bien podrían ponerlo ya 175. Hay que decírselos, me gusta y suscribirse, me gusta y suscribirse. Y al de no me gusta, qué bueno que estás con nosotros una vez más. No se preocupen, regresamos en un par de minutos.
Como ven ustedes, no dolió prácticamente nada y ya estamos de regreso con ustedes aquí en nuestro, nuestro, nuestra revista semanal, nuestro espacio de streaming, nuestro directo, llámenle como quieran. Y me dicen, chévere la camisa de Rush y del álbum Fly By Night, ¿cuáles son las canciones en las que usted cree que Neil Peart se luce más? Saludos desde Lawrence Harbor de New Jersey, en Estados Unidos. Bueno, Tom Sawyer. De hecho, hasta el final, fíjate, ya muy mayor, decía Neil Peart que todavía le costaba trabajo a Tom Sawyer. Parece que se puso una tarea muy difícil. Y como él era, salvo en el último disco, que era Clockwork Angels me parece, en el último disco, él era absolutamente, o sea, tocaba lo mismo, estaba perfectamente desarrollado, cada movimiento que hacía estaba perfectamente ensayado y todo lo tocaba siempre con una precisión absolutamente matemática. Se dice que cuando un baterista necesita mejorar su tiempo usa un metrónomo y que cuando un metrónomo necesita mejorar su tiempo usa a Neil Peart. Entonces, en Tom Sawyer se impuso una serie de demandas que decía él, siempre me ha costado trabajo tocar Tom Sawyer. Estaría yo también hablando de la Villa Strangiato, me parece fundamental, y Subdivisions. Serían, digamos, las tres. Pues que Neil Peart en todas es Dios, es que es impresionante, porque su instrumento no es un instrumento de acompañamiento, no es la base rítmica, es uno de los instrumentos de la orquesta, de la más pequeña orquesta sinfónica del mundo, que es lo que siempre quiso ser Rush, y es lo que por supuesto consiguieron hacerlo en YYC, y consiguieron hacerlo en Limelight, consiguieron hacerlo incluso en las canciones digamos, más fáciles de digerir para quienes no eran progresivos, como Closer to the Heart, ¿no? Pero, en fin, yo soy totalmente rochista, y Fly By Night de veras me parece una de las canciones más extraordinarias de la historia. Si viajas a París, ¿cuáles son los lugares que sin falta visitarías o actividades que harías? Lo primero que se me ocurre, por supuesto, es el Museo d'Orsay. Soy un enamorado del impresionismo, del postimpresionismo, y tiene la mejor colección, entonces regresaría yo al d'Orsay. Si puedo, todavía voy a llevar este año a mi hijo, porque quiere ir a París. Quiere conocer la Torre Eiffel. La Torre Eiffel solo he ido yo hasta el segundo piso, esta vez lo subiría hasta arriba, por ejemplo. El Museo d'Orsay, Arts et Métiers, el Artes y Oficios. La primera vez que fui a París fui a meterme a la capilla donde está el péndulo de Foucault, simplemente por la novela de Humberto Eco, lógicamente. Pero creo que es una experiencia ver el péndulo de Foucault, independientemente de ver el Artes y Oficios. La última vez que fui, que fue hace como 6 o 7 años, veías cosas con las que tú habías trabajado, computadoras, ordenadores con los que tú habías trabajado, que ya están en las vitrinas del Museo de Artes y Oficios, que dices tú, madre mía, qué viejo estoy. ¿Qué más es indispensable visitar? Notre Dame y Saint-Chapelle. Notre Dame todavía está en reconstrucción después del terrible incendio que sufrió. Yo vi dos veces Notre Dame en condiciones. De hecho, la segunda vez que estuve en Notre Dame, precisamente por estar visitando Notre Dame mientras era misa de 12, con coros y toda la cosa, era muy impresionante, me motivó a escribir el libro No por Dios. Una niña que estaba rezando en la parte de una de las capillas de atrás de la girola de Notre Dame. El castillo que está, ay Dios, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres. El castillo de Enrique VIII de Francia, este castillo medieval que está a las afueras, casi en las afueras ya de París, aunque llega Châtelet, sí, creo que llega el metro hasta allí, pero por una cosa, porque allí es donde le tocaba música a Enrique VIII, el más grande compositor del medievo francés, que era
No, Etienne de Troyes es el novelista, no, hombre. Eh, es que me avergüenza de verdad. Me avergüenza de verdad la forma en que yo olvido nombres que debería saberme absolutamente de memoria. Entonces, en el siglo XIII, Guillaume de Machaut, por supuesto, Guillaume de Machaut. Y el día que visité ese castillo, estaba yo visitándolo y cuando llegas al último piso, eran las cámaras del rey y hay un letrerito que decía, aquí venía Guillaume de Machaut a cantarle al rey con su banda, su grupito que tenía. Yo decía, pues que ya haber estado aquí debe haber sido la experiencia más maravillosa del mundo, porque Guillaume de Machaut es uno que me gusta muchísimo. Son los lugares que, por supuesto, los Campos Elíseos hay que visitarlos, las Tullerías hay que visitarlas, pero esos son mis puntos clave del París que conozco. Mira que hay fans de Mariano, muy bien, pues la semana próxima nos vamos a divertir muchísimo con Mariano Rodríguez, yo estoy seguro. Nunca pensé ver ese crossover de Mauricio y Mariano, pues yo tampoco, pero se da el crossover. ¿No te parece que Rocha es más virtuosismo que sentimiento? No. Velos en vivo. Velos en Rock in Rio, por ejemplo. En Rush in Rio. No hay ese virtuosismo sin sentimiento, por favor. Y no se escribe lo que escribía Neil Peart si no lo escribes desde el alma. Neil Peart es ante todo un poeta, por favor. Bueno, vaya, así que le he llevado muchos fans a Guillermo, a Mariano Rodríguez. Bueno, pues que lo sepa, ¿eh? Bueno, vamos acá. La semana pasada hablamos de y esto nos va a tomar tiempo. La semana pasada hablamos de cómo se trazó el mapa de África y una de las consecuencias más aterradoras del trazo del mapa de África fue lo que hizo el bestial Leopoldo II de Bélgica. La única vez que yo en mi vida he estado en Bruselas, fui a presentar un libro con una ilusión enorme. Una amiga mía había traducido al francés una de mis novelas y una editora pues, se había atrevido ahí a sacar creo que 100 ejemplares o algo así. Digo, luego iba a imprimir más y se vendía, ¿no? Y yo fui con una mononucleosis horrorosa, tan horrorosa que ni siquiera hice buenas relaciones públicas, que a la hora de meterme a museos se me olvidó entrar al Museo de Magritte, que es uno de mis favoritos de toda la vida. Vamos, o sea, fue un desastre mi viaje a Bruselas, tengo que volver algún día. Pero una cosa que sí me llamó la atención fue esto. De pronto veo una estatua, así ecuestre y todo, de Leopoldo II, Regi Belgarum, o sea, rey de Bélgica, 1865-1909, Patria Memor, la patria lo recuerda. Entonces dices, no, pero ¿cómo puede haber todavía, aquí sí, una estatua de Leopoldo II, que es uno de los seres más bestiales de la historia? Bueno, voy a contarles quién es él, pero la historia de él comienza con este sujeto extremadamente peculiar que es Henry Morton Stanley. Stanley es el que encontró a Livingstone. Livingstone era un predicador que se había ido a buscar las fuentes del Nilo, se había quedado predicando y había desaparecido. Y Stanley era una especie de periodista al que le dieron una de las órdenes de trabajo más complejas de la historia del periodismo. Esto me lo contaba un gran maestro de periodismo, y que constaba de 2 palabras. Lo llamó, creo que era el Chicago Tribune, su director, y le dijo, find Stanley, find Livingstone, encuentra a Livingstone. En inglés son 2 palabras, find Livingstone. Dijo pero ¿cómo? Lo que necesites. Pero es que voy a necesitar viajar, voy a ir a África, necesito gente, necesito billetes de barco, necesito alquilar porteadores como los que tiene aquí, llevándole el rifle. Necesito gastar muchísimo dinero. Eso
ya lo ves con contabilidad, yo te he dado una orden. En periodismo se dan órdenes de trabajo, no se le sugiere a alguien amablemente que si quiere cubra tal noticia. Esto a los que son así como muy anarcos y estudian periodismo los horroriza. No, se llama orden de trabajo por algo. Find Livingstone significa encuentra a Livingstone. Punto. Haz lo que sea necesario. Y lo encontró. Escribió un libro de cómo encontrar a Livingstone, se hizo enormemente famoso y se convirtió en un gran conocedor de África. Y como gran conocedor de África, lo llamó esta bestia que se llamó Leopoldo II, segundo rey de Bélgica. El primero fue su padre, Leopoldo I, y no tuvo hijos legítimos, así que sus actuales reyes de Bélgica no son sus descendientes, sino sus primos. Y le dijo a Stanley que le ayudara a conseguirse este pequeño trozo de África. Este pequeño trozo de África como su propiedad personal y como un territorio en el cual los negros no tuvieran absolutamente ningún poder, porque los negros no estaban para tener poder, porque los negros son inferiores. Y Stanley le contestó una carta: tiene usted toda la razón, a los negros no se les puede confiar absolutamente nada y yo me encargo. Y entonces allí en las exploraciones del río Congo y demás, dio las bases necesarias para que Leopoldo II, durante la conferencia de Berlín, de la que hablábamos la semana pasada, solicitara que le entregaran este trozo de África como su propiedad personal. Ojo, no como una colonia belga, no como una dependencia de Bélgica, no como un virreinato, no como una colonia, no como una... No. Era la propiedad personal e individual de esta cosa, de este despojo humano. Y ya en sus cartas que intercambiaban Leopoldo II y Stanley, hablaban de las riquezas. El hule, el látex. Ven uno caminando por la calle, por la selva, y le llueve látex, tiene la ropa llena de látex. Hay grandes cantidades de látex. Así que se creó, como resultado de Berlín, el Estado Libre del Congo, que ni era un Estado, porque era una hacienda propia, y tenía de libre la libertad que tenía Leopoldo II y nada más, del Congo. El problema es cómo administró el Congo. Le extrajo riquezas en grandes cantidades, principalmente primero del marfil y después, cuando subió el precio del látex, de la goma, del hule, extrayendo el hule con el trabajo forzado esclavo de todos los habitantes del Congo, a los cuales controlaba mediante una fuerza mercenaria que era la Force Publique, la fuerza pública, y sacó dinero para él. Parte lo usó para construir cosas en Bélgica y por lo tanto le llamaban el rey constructor. Pero no sale muy bien cuando haces las cosas así. Toda colonia es horrorosa, toda colonia es depredadora. Toda colonia exacciona, roba, sustrae bienes de una comunidad humana que estaba en una zona geográfica determinada y le saca bienes para su beneficio. A veces son buenas personas y también les construyen cositas. A veces no son unas bestias brutales y no los matan así porque sí, ¿no? Pero no hay colonia buena, no hay colonia noble, amable, simpática y no. Pero no hay nada en el mundo como lo que hizo Leopoldo II en Bélgica. La brutalidad sistemática, el trabajo forzado de todos los habitantes del Congo, la tortura continuada de todos los que tenían cualquier rasgo de rebeldía o no trabajaban lo suficiente, el asesinato, cuando alguien no cumplía su cuota de jugo de látex, por ejemplo, para enriquecer a Leopoldo, le cortaban las manos. Siempre había otro que iba a hacer el trabajo mañana, y al que le habían cortado las manos pues, dependía de la caridad de sus propios compatriotas que estaban en la pobreza y en la miseria más absoluta. Las fotografías de cientos de personas con las manos y pies amputados en el Congo existen y son aterradoras. Son tan aterradoras que un tal George Washington Williams, que no tiene nada que ver con George Washington, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, llamó las prácticas de la administración
a las prácticas de la administración de Leopoldo II en el Estado Libre del Congo, fue una de las primeras veces que se utilizó el término crímenes en contra de la humanidad. Si tú estás hablando de una serie de potencias coloniales que se repartieron África como quien se reparte un pastel, que se pusieron de acuerdo en una conferencia en Berlín sin un africano en los alrededores para repartirse todas las riquezas de un continente. Piensa lo que se necesita para aterrorizar a estas potencias coloniales. Es decir, para que Holanda, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, España dijeran, esto es terrible. Imagínate el horror que fue esta administración. Las comisiones internacionales, los testimonios de primera mano, los hechos, el periodismo de investigación de E.D. Morel y el informe Casement de 1904, todas estas cosas que la gente hoy te dice que no existen, no hay prensa libre, todos están coaligados, todo es un complot, no. El propio periodismo independiente de Morel ayudaron a que en 1904 las potencias coloniales y el propio gobierno belga, más allá de Leopoldo II, dijeran, esto es intolerable. La idea de que puedes aterrorizar a quienes viven de alguna manera del terror en otros lugares es impresionante. Ha sido difícil calcular con precisión la población previa a la colonia y cómo cambió durante los años del Estado Libre del Congo, que fueron de 1885 a 1908, o sea, 23 años de horror. Pero se calcula que la población del Congo se redujo bajo el imperio de esta bestia entre 1 y 15 millones de seres humanos. Las causas, enfermedades epidémicas, una menor tasa de nacimientos, violencia y hambrunas ocasionadas por el propio Leopoldo II. En 1908 los informes de muertes y abuso y la presión de la Asociación de Reforma del Congo de ciudadanos que estaban preocupados por lo que pasaba, hicieron que se le quitara la administración del Congo a Leopoldo y que se le conformara primero como el Congo belga y después ya independiente como lo es hoy la República Democrática del Congo, que sigue teniendo las cicatrices, por supuesto, de la barbarie de este personaje. Si regresamos a lo de las reparaciones, yo no creo que Bélgica debiera reparar a la República Democrática del Congo nada, pero si lo hiciera y si lo hace, le aporta bienes y está bien. No por obligación, sino por humanidad misma, ¿no? No te puedes hacer responsable de los crímenes de un rey que además lo hizo ni siquiera en su calidad de rey, ni siquiera en su calidad de jefe de Estado de tu país, sino que era su negocio personal, en donde ni involucró directa ni indirectamente a Bélgica como un país ni a la ciudadanía belga. Pero evidentemente el horror del accionar de Leopoldo II en Bélgica llevó a lo que hoy es, y llevó también a la reconsideración de muchas prácticas coloniales. Es decir, cuando te has horrorizado por lo que hacen otros, tarde o temprano giras la cara y dices, bueno, es que lo que yo estoy haciendo tampoco es así como para aplaudirme. Y la gente de las potencias coloniales se da cuenta, y hoy en día, quedan creo que 2 o 3 estatuas de Leopoldo en Bélgica, han derrumbado muchas, pero me dio mucho gusto ver una reciente fotografía de una de las esculturas, de las estatuas ecuestres de Leopoldo II, que tenía escrito en el pecho del caballo, no miserable, infeliz, asesino, caníbal, sino perdón. Y creo que pedir perdón por lo que hicieron otros que no eres tú también tiene razones de hacer, sobre todo cuando es tan reciente. Es decir, hoy ya no, pero hace 30 años había gente viva que había sufrido directamente los horrores y las atrocidades de Leopoldo II en el Congo. Esas son las historias de África de las que también tenemos que estar informados para no creernos que África es
ni lo que nos dicen los que quieren defender a África como si fuera un país, cuando es una multitud de realidades diferentes, variadas y contradictorias muchas veces, y quienes también nos quieren decir que es un continente sin futuro. Por el contrario, yo creo que soy de los que creen que gran parte del futuro de la humanidad se encuentra en África, y mientras más rápido el resto del mundo vuelva los ojos a África, como lo hace el Reino Unido, por ejemplo, que sus noticieros y sus informativos de la BBC siempre tienen secciones dedicadas a los acontecimientos en los países africanos, y así como nos preocupamos ahora que Uganda tenga un retroceso con la pena de muerte a los homosexuales, también tenemos que ver lo que pasa, y lo que pasa bien, como ahora que los líderes africanos estuvieron en Moscú y, dirigidos por el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, le dijeron a Putin: no queremos tu guerra, nos está haciendo daño a nosotros. Y yo sería partidario de no meternos con ellos. Y así va esto. Y por cierto, bueno, ¿qué más? ¿Existe el discurso de odio? Sí existe, pero no creo que deba ser penado. No creo que el solo hablar y decir que odias algo no debe ser penado. Que invites a la violencia sí es penado. Ni la invitación a la violencia, ni la mentira, ni la revelación de secretos, ni la incitación a los delitos están protegidos por la libre expresión. Pero Enrique Torres, ¿crees que así como la humanidad ha sido dominada por los hombres, en el futuro será dominado por las mujeres? Espero que no, porque entonces no habremos aprendido nada. Es decir, si en vez de aprender igualdad, porque hubo desigualdad, lo que generamos es otro nivel de desigualdad, pues nos quedamos donde estábamos. Cambiar de amo no es liberarse, ¿eh? Ser parte del poder es liberarse. Es una de las cosas que hace la democracia, por ejemplo. Que me dicen: los pastores de Por Mi Casa, dice Gabriel Güereña, dicen que la Agenda 2030 quiere acabar con el cristianismo. Es que en serio, se dice lo que sea, y lo que es cierto es que ni la ONU ni las instituciones de cada país dedicadas a la Agenda 2030, porque uno de los compromisos de la Agenda 2030 es que cada país implemente los 17 objetivos a su manera. Hay una parte del gobierno de todos los 193 países que firmaron la agenda, firmaron los objetivos del 2030, hay un sector de gobierno que se dedica a eso y no está informando debidamente a la ciudadanía. Me parece un error gravísimo. ¿Qué es cierto y qué es propaganda del llamado oro de Moscú en la Guerra Civil Española? No sé a qué te refieres, a que la República Española compró armas. Sí le compró a México y le compró a la Unión Soviética, nadie más le quería vender. Pero los pagó con dinero, no lo pagó con vales. Que los soldados soviéticos no llegaron a la República, sino solo fueron a cazar trotskistas. No, a ver, los soldados soviéticos participaron en la defensa de la República y también cazaban trotskistas. No olvidemos que eran épocas de Stalin. ¿Cuál será el mayor legado del programa de Nino Canún? Pregúntale a su público. Yo creo que el hecho de que su público lo recuerde tanto te dice por dónde va su legado. Un legado de un libre flujo de ideas, sobre todo en una televisión donde no era frecuente. Fuera de Nino Canún y Ricardo Rocha, a mí no me llevó a la televisión mexicana nadie. Lo lógico. ¿Cómo me van a llevar? Entonces, me van a entrevistar de las estatales y de Canal 11, y entonces, de Canal 13 cuando era estatal, ¿no? Pero nada más. Entonces, yo creo que sí, él metió viento fresco en Televisa y eso hacía muchísima falta. ¿Quién es George Soros? Tengo un vídeo sobre George Soros, velo, búscalo en el canal, simplemente te vas a la página del canal y donde está la lupita pones George Soros y ahí tienes la historia de George Soros. Es el 500 hombre más rico del mundo y es un señor que cree en la sociedad abierta y tiene una fundación con la que apoya algunas cosas y creen que
financia todo en el mundo. Y no es cierto. Además, lo peor del asunto es que sus cuentas son públicas. Entonces puedes saber exactamente qué ha financiado y por cuánto. Quitaron un álbum del Larkin Poe de Spotify, no lo sabía, no me enteré, me extraña muchísimo y me alarma enormemente. El último disco del Larkin Poe, Blood Harmony, es una belleza. Es una belleza. Yo las oigo cada vez mejor, yo siento a Rebeca cantando cada vez más seguramente, además que ha aprendido una cantidad de guitarra impresionante. Megan está cada vez más libre haciendo voces, ella que no quería cantar, y su guitarra es brutal, así que no sé. ¿Recomendaría algún mandolinista irlandés? Ay, madre mía, mandolinistas irlandeses. Pues no sé. Es que claro, cuando pienso en mandolinistas no estoy seguro que sean irlandeses. El que está acompañando a Molly Tuttle debe ser estadounidense, porque son todos estadounidenses. ¿Quién tocaba la mandolina en solas? Es que hay montones, pero ahora no pienso en ninguno en concreto, porque pienso en grupos que tienen grandes mandolinistas, sobre todo de punk celta, por cierto. Por ejemplo, el de Jolly Jackers, que es además el compositor y cantante, es un mandolinista brutal, ¿no? Recomendaciones de literatura de terror, pues yo me voy a los clásicos. Yo soy muy de clásicos, soy muy de Bram Stoker, soy muy de Edgar Allan Poe, soy muy de Clive Barker, soy muy de de Frederick Brown, y por supuesto soy Lovecraftiano a morir. Me sigue pareciendo que Lovecraft te mete en lugares donde no deberías ir fácilmente, ¿no? Y todo el círculo Lovecraft, toda la gente, August Derleth y toda esta gente, creo que al generar los mitos de Cthulhu, generan una forma de terror bastante nueva. No sé en literatura que haya después de Stephen King, que debe haber. Bueno, Clive Barker fue después de Stephen King, pero Clive Barker sigue teniendo el monstruo externo. Y lo maravilloso del cine, por ejemplo, y lo he comentado en muchas ocasiones, es cuando el monstruo eres tú o cuando el monstruo está dentro de ti, como en el caso de el de las uñas, hombre, Pesadilla en la calle del Olmo, Pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger. Es decir, cuando el monstruo viene de fuera y mata a la gente, tú lo has visto 1,000,000 de veces, y matan al monstruo y ya todo vuelve a lo normal. Pero a partir de Edgar Allan Poe, cuando tienes este monstruo que está dentro de ti, que es el que te hace oír el corazón del tipo que mataste, y cuando no estás oyendo el corazón, pero el monstruo dentro de ti te llevó a matarlo y luego te llevó a sentir esa enorme culpabilidad. Cuando el monstruo está totalmente dentro de ti, como Freddy Krueger, tienes una dimensión mucho más interesante del horror, y en algunos casos lo ha hecho de manera eficaz Stephen King, que es mucho de monstruos externos. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el terror cuando una vez que vences al monstruo, interno o externo, las cosas nunca van a volver a ser igual. Porque estos finales que eran muy góticos, de que se acaba el mal y todo vuelve a la normalidad, no se corresponde a una realidad. Cuando acabas con el mal, las cosas cambiaron para siempre. Cuando se presenta el mal, y me refiero al mal en realidad, cuando tienes asesinos en serie, cuando tienes grandes bestias como Leopoldo II, como Adolfo Hitler o como Joseph Stalin, no hay un regreso a la normalidad, ¿no? Pero esto es una de las cosas que Lovecraft logra maravillosamente 100 años después que Edgar Allan Poe, que es crear un terror después del cual las cosas nunca vuelven a ser iguales. Ojalá pudiera explicarnos qué es un golpe lento. Yo llevo mucho tiempo diciendo que López Obrador está dando un golpe de Estado lento. Si los golpes de Estado ocurren un día, se presenta el ejército, te dice, como decía aquella vieja caricatura de Quino, ocurre que no me gustan sus corbatas, señor presidente, está usted depuesto. El ejército toma el poder en una acción de un día o dos. Es un golpe de Estado normal y corriente, es lo que hizo Videla, lo que hizo Pinochet, lo que hizo Castelo Branco, lo que hizo Trujillo, lo que hizo Castillo Armas, no, los que derrocaron
al presidente guatemalteco en el 54, lo que hicieron todos los tiranos que han dado golpes de Estado en África, América Latina, ya hacía toda la vida. Otra cosa, un golpe de Estado lento. Un golpe de Estado lento es aquel en el cual vas demoliendo las estructuras democráticas desde dentro para establecer las bases necesarias para que te quedes en el poder para siempre. Es una forma de trabajo de demolición. Todo golpe de Estado acaba con las instituciones democráticas, sean eficaces o ineficaces. La democracia busca cambiar las estructuras que no funcionan, mejorándolas, limpiándolas, haciéndolas más transparentes, quitando a la gente corrupta y poniendo gente que no sea corrupta o que sea menos corrupta por lo menos. El golpe de Estado no. El golpe de Estado demuele las instituciones democráticas y por lo tanto no hay nada que las pueda sustituir más que la voluntad del dictador, la voluntad del golpista o de los golpistas, del triunvirato, del grupo de amigos del ejército que decidieron apoderarse del poder. ¿Qué implica un golpe de Estado? Implica la militarización de todas las instancias civiles de una sociedad. No se puede confiar en la democracia, no se puede confiar en las instituciones civiles, no se puede confiar en las instituciones constitucionales y legales, y la Constitución y la legalidad se ven sustituidas por la presencia militar. Descalificas completamente las elecciones democráticas como fuente de legitimidad, y por lo tanto la legitimidad la tiene que dar única y exclusivamente quien tiene el poder, el dictador, el tirano, el autócrata. Con estas características básicas, lo que ha venido haciendo desde que tomó el poder en 2018 Andrés Manuel López Obrador es un golpe de Estado lento. Demoler las instituciones, descalificar a toda fuerza de la ciudadanía que no se ajuste estrictamente a su ortodoxia. Es otra característica del golpe de Estado. Un golpe de Estado no tiene disidentes. Los disidentes serán aniquilados. No se puede ser opositor razonablemente porque te matan, o te anulan o te obligan a huir. Es lo que ha pasado en Nicaragua, es lo que pasó en Chile, es lo que pasó en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Desde hace mucho tiempo siento que López Obrador, dándose cuenta o no, está dando los pasos necesarios para dar un golpe de Estado lento, que se culminará el año próximo. Es decir, no habiendo instituciones democráticas, todas las decisiones las está tomando él. Él incluso está diciendo que él va a decidir cuando los jueces imparten justicia o no, con lo cual ha anulado al Poder Judicial. Ha acabado intentado acabar con la institución encargada de las elecciones, de modo que sea él quien organice las elecciones. Ha acabado con la sanidad y por lo tanto desprotegido a grandes cantidades de ciudadanos. Ha acabado con las instituciones que más o menos regulaban la investigación científica y repartían recursos para hacer muchas formas de investigación científica, y lo que ha hecho es centrarla en aquella investigación científica que el Estado considere que es benéfica para el Estado, y fuera del Estado no hay salvación. Ha militarizado absolutamente todo, aduanas, aeropuertos, fronteras, seguridad nacional. Para mí son los pasos de un golpe de Estado no militar, según el cual la 4T, o lo que llaman vagamente la 4T, que no es nada en concreto, pero que sí es un grupo de personas en el poder, se eternice en el poder nuevamente y nuevamente cancele la posibilidad de que México acceda a una posibilidad democrática de tener un gobierno que responda más a las necesidades de la gente. Porque este no lo ha hecho. Este prometió hacerlo y por eso se ganó el voto de 30 millones de mexicanos, pero no lo ha hecho. Ha creado 4 o 5 millones de nuevos pobres. Ha robado fideicomisos que tenían aplicaciones prácticas y no sabemos ni siquiera dónde está el dinero. Ha destrozado un sistema de salud para crear otro que era absolutamente inútil, que tuvo que quitar y que ahora le pasa la responsabilidad a una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no tiene capacidad para absorber lo que hacía el Seguro Popular y luego trató de hacer y nunca hizo el INSABI. Lo ha roto todo. Y la ruptura absoluta del orden institucional es un golpe de Estado. Es la impresión que tengo. Espero estar equivocado. El peor de eso es que esto no creo que se resuelva con un gobierno del PRI, del PRD o del PAN. Debió haberse creado un movimiento ciudadano en su momento que pudiera oponerse a las formas tradicionales de destruir, de deshacer el gobierno, de fingir que se gobierna mientras se roba en México.
Ese movimiento ciudadano no apareció nunca, tenemos las elecciones encima y yo no sé cuál vaya a ser el futuro. Claude Rains es el que hace policía en Casablanca, muy bien, efectivamente. Vale, Mark Jared, publicaste mis vídeos de la tele Rusia y la OTAN en un grupo de Face, Guerra Rusia, OTAN, Ucrania. Luego me cuentas qué te dijeron, ¿no? Podrías hablar de la gran ayuda de los perros rescatistas, es que hay varios tontos que dicen que eso es maltrato animal. No voy a dignificar a los tontos que dicen que eso es maltrato animal. Fíjate, curiosamente, ayer veía yo a un chico de aquí del barrio que tiene un perro lacerillo, un perro guía, un labrador negro precioso, una labradora negra preciosa, por cierto. Y es conocido aquí en el barrio por su perro. Mi perro mi perro es una cruza de labrador con pastor alemán y Roberto Carlos. Quiere tener 1 millón de amigos. Es amigo de todos los perros y de todos los dueños de perros y de todas las personas que no traen perro y de todo el mundo. Y todo el mundo tiene que darle mimos. Yo no he visto perro más sociable en la vida. Y he tenido muchos. Y siempre se va a querer jugar con la perra de Alex. Y yo le digo, no puedes porque su perro está trabajando. Ya cuando termine su trabajo se jubilará y se irá con una familia que lo va a tratar maravillosamente, donde va a vivir feliz de la vida esta perrita muchos años después de haberle servido de ojos a Alejandro. Alejandro fue, por cierto, el interventor de Izquierda Unida en una de las mesas que yo estuve revisando en las elecciones anteriores y me llevo muy bien con él. Alejandro me parece un tipo simpatiquísimo, amabilísimo, lindísimo, y hablamos de perros y tal. Esa perra es feliz cuidando del hombre al que se ha convertido en su razón de ser, en la razón de ser de su trabajo. No voy a dignificar imbéciles refutándolos. Si no pueden ver la relación estrecha de cariño entre un rescatista y la gente a la que rescata, entre un perro lacerillo y la gente cuyos ojos sustituye, no pueden ver nada. No hay forma de convencerlos, ni caso. Te insultaron sabroso. La mayoría cree que los rusos son las víctimas y que Estados Unidos son los invasores. ¿Qué parte de Rusia invadió Estados Unidos? Eso me interesaría saber. Siempre nos quedará París. Es otra frase de las muchas que salieron de allí. Sería bueno un debate actual con Maussan, no hay huevos. ¿Los partidos socialdemócratas europeos se encuentran en crisis profunda? No lo creo. No lo creo. Tony Blair fue uno de sus principales problemas. No, Tony Blair, pero el problema, el laborismo británico tiene un problema grave. Desde Tony Blair, que se creyó demasiado la parte del neoliberalismo y se olvidó de algunos principios básicos, y se creyó el tema de las armas nucleares, de las armas de Irak, aunque los propios investigadores de la ONU le dijeron que no existían. Pero el problema del laborismo es después de Tony Blair. El problema del laborismo es tener a un bueno para nada, que es un antisemita a favor del Brexit, que es Corbyn, apoyado por un niño mimado de una izquierda sin brújula, que es Owen. El día que de la votación del Brexit, este Owen que escribió Chaves dijo, es un triunfo de la clase trabajadora. Entonces este tipo ha perdido la brújula completamente. Entonces Corbyn tenía a Owen y su idea esta de que el Brexit es maravilloso. Yo tengo discursos de Corbyn pidiéndole a los irlandeses que voten en contra de Europa, y además antisemita. ¿Cómo puede luchar contra los conservadores? Pues imposible. Pero es un problema del laborismo británico que no creo que sea aplicable a toda la socialdemocracia europea. La socialdemocracia siempre está en problemas porque es una posición muy incómoda. Tiene que gobernar. En cambio, la izquierda que no tiene que gobernar puede ser mucho más radical y puede ser mucho más guay. Esos son los problemas que tenemos. Bueno, esto es bien. The Warning Pop, qué locura. Claro que es una locura, pero no es un pop.
Estoy saltándome cosas porque vamos a hacer más. Tengo un tema que tengo muchas ganas de hacer y es otro largo porque creo que con lo de Leopoldo II me fui largo, pero esta es una historia que tengo muchas ganas de contar y que tiene que ver con 3 guerras. Y se llama de Lídice a Ucrania. Cuando, ya lo he contado, pero valga a modo de prólogo, cuando se produjeron las guerras yugoslavas, un grupo de franceses que estaban metidos en Sarajevo, no me preguntes cómo, conectaban un módem cada tarde a una de las pocas líneas telefónicas que podían ver por allí en Sarajevo, sitiado por las fuerzas nazis de los serbios, y bajaban mensajes y subían mensajes a una cosa que se llamó el Sarajevo Pipeline, que está todavía alguien mantiene el archivo en internet, alabado sea su padre y su madre, y la gente sacaba noticias así como, oigan, si alguien conoce a fulanito de tal que vive en Londres, dígale que su familia está bien. Y eran verdaderas botellas lanzadas desde Sarajevo sitiado al mundo, ¿no? Y con un internet enormemente primitivo, que era el internet de aquellos años. Y yo lo estuve siguiendo y alguna vez les dije, Sarajevo prevalecerá como Lídice prevaleció. Lo único que podías hacer era alentarlos, mandarles aliento en inglés a las personas que estaban sufriendo uno de los sitios más horribles después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sarajevo, por supuesto, prevaleció. ¿Pero a qué me refería yo? Miren, esta pequeña calle, los del podcast, imagínense una calle pues normalita, con una escuelita. ¿Es la escuela o es el ayuntamiento? No sé, pero es una escuelita y al fondo hay casitas con sus tejas, estos tejados muy agudos, muy centroeuropeos, con un cochecito compacto que va por allí, por la calle está solitaria, tiene sus farolitas muy bonitas, tiene aquí al frente un pequeño contenedor de basura para que la gente tiene su basurita, y este es el pueblo checo de Lídice. Después de muchas luchas, creo que en checo se dice Lídice. Esto que ven aquí ustedes es casitas más o menos iguales, así con los tejados un tanto agudos, siendo destruida por el ejército nazi. Y la historia pues, es la siguiente. Y es una historia que me ha emocionado toda mi vida. Este señor, al que ustedes ven aquí, que afortunadamente los del podcast no tienen la necesidad de verle la infecta jeta, fue Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue uno de los altos jerarcas nazis y entre sus trabajos fue ser el jefe de la policía nazi y ser el encargado de la solución final del problema judío. La solución final del problema judío era la deportación de todos los judíos de Europa a campos de exterminio en Polonia, donde serían asesinados y exterminados por millones. Para implementar la solución final, el 20 de enero de 1942, convocó la famosa reunión de Wannsee en el barrio de Wannsee en Berlín, donde se pusieron de acuerdo los jerarcas nazis bajo la dirección de Reinhard Heydrich de cómo se iba a llevar a cabo la solución final del problema judío, es decir, el asesinato de todos los judíos de Europa, que era el objetivo final de Hitler. Después de eso, cuando Alemania toma Checoslovaquia, se le nombra protector de 2 zonas que han a veces sido alemanas, a veces sido checas, han cambiado de lugar como toda Europa, y el mapa cambiante de Europa, que es una historia bien interesante, y fue declarado protector de Bohemia y Moravia. Era una de las bestias más despreciables que había, y por lo tanto, gente de la resistencia que había huido a Inglaterra para prepararse para luchar en contra de los nazis, y me refiero a la resistencia checa, como hubo resistencia polaca, resistencia francesa, resistencia de toda la Europa ocupada, que fue al Reino Unido a prepararse y a preparar operaciones para lo que sería posteriormente el triunfo contra los nazis, mientras se le daban a la Unión Soviética
todos los bienes del el programa Lend-Lease, con el cual Estados Unidos y el Reino Unido mantuvieron, sostuvieron y permitieron el esfuerzo de guerra soviético, que sigue siendo heroica y nadie lo va a negar nunca. Fueron entonces preparados para una operación especial un grupo de jóvenes resistentes checos que estaban en el Reino Unido para hacer una operación que se llamó Operación Antropoide. Y la Operación Antropoide implicaba el asesinato de Reinhard Heydrich en Praga. Jan Kubis, que es el que está abajo a la izquierda con la gorra, es el jefe del grupo. Josef Balchik y otros se lanzaron en paracaídas cerca de Praga a finales de abril, principios de mayo de 1942. Son años en que todavía no se sabía si se podía vencer a la Alemania nazi. Por cierto, el de arriba a la derecha se apellida Schwarz, que es pariente de mi apellido, no tiene nada que ver, pero me gusta que esté por ahí. Estos son 7 hombres que, por cierto, una película sobre su labor se llama 7 hombres al amanecer. Es bastante mala, pero por lo menos es un homenaje a estos 7 esforzados héroes checos, porque es de las veces en que la paz se conquista venciendo a los que promueven la guerra. Preparados, decíamos, por operaciones especiales del ejército británico, se lanzaron en paracaídas cerca de Praga. Fueron protegidos por la resistencia de Praga, gente que se jugaba la vida al participar en la resistencia, y los ocultaron durante semanas. Los ocultaron y los prepararon para que el 27 de mayo de 1942 atacaran el auto del protector de Bohemia y Moravia, al que también se le conocía como el estrangulador de Praga. Lo atacaron con una bomba y lo atacaron con ametralladoras. Ni las ametralladoras ni la bomba lograron matar a Heydrich, pero el estallido de la bomba hizo que los rellenos de los sillones del automóvil en el que viajaba Heydrich, que estaban hechos de pelo de caballo, de crin de caballo, se le incrustaran y le produjeron una septicemia que poco después lo mató finalmente, para júbilo de la humanidad entera. Y es terrible decir esto porque uno no debería tener que celebrar la muerte de nadie, pero como dijo por ahí alguien, yo no he matado a nadie, pero he leído algunos obituarios con enorme gusto. El comando fue ocultado después del intento de asesinato y mientras moría Reinhard Heydrich por la resistencia checoslovaca, hasta que un personaje absolutamente miserable llamado Karel Čurda los traicionó cuando estaban ocultados en la iglesia de San Cirilo y Merodio en Praga, sí, iglesia que todavía existe, vamos a verla al final, protegidos por el obispo Matej Pavlik, y aquí la foto del obispo Pavlik. Los nazis sitiaron la iglesia, inundaron la cripta, ahogando a algunos de los comandos, y en total hubo 750 miembros de las SS sitiando la iglesia de San Cirilo y Merodio para matar a 7 hombres. Estos hombres finalmente murieron a tiros o se suicidaron para no caer en manos de las bestias. Los nombres de los otros eran Adolf Opalka, Josef Bublik, Josef Balchik, Jaroslav Svark, que decía yo, y Jan Hruby. La inteligencia nazi, el problema es que vinculó a estos comandos checos con el pequeño pueblo de Lidice. Y Hitler ordenó borrar de la faz de la tierra el pequeñísimo pueblo. Esto es un poco lo que había hecho, Hitler se sentía un guerrero importante, lo que había hecho Roma con Cartago después de derrotarlo en las últimas guerras púnicas. En total, se asesinó a 192 hombres. Imagínense, era un pueblo de 300 personas, 400. Se asesinó a 192 hombres, 60 mujeres y 88 niños, ya fuera allí o en el campo de la muerte de Chelmno. Se derrumbaron todas las edificaciones de Lidice y se pasaron máquinas para que no quedara nada de este pueblo. Hitler había perdido a uno de sus más cercanos colaboradores y quería venganza.
No es necesario decir que los hombres que se presentaron voluntarios a la misión sabían que no tenían posibilidades de sobrevivir, que eran escasísimas sus posibilidades de huir de Checoslovaquia después del atentado, regresar al Reino Unido y seguir preparando la guerra. El orgullo de Hitler al destruir Lidice, recibió respuesta. Y si aquí me emociono, me perdonan, En septiembre de 1942, los mineros del carbón de Stoke-on-Trent, en el Reino Unido, fundaron Lidice vivirá. Lo que dice allí, Lidice shall live. Y se comprometieron. Y cuando los mineros del carbón se ponen, ay hermanitos, se comprometieron a que Lidice se reconstruiría. Lidice viviría. Mientras pasaba la guerra, porque aquí faltaban todavía 3 años de guerra, de una guerra atroz, muchos países decidieron que Lidice viviría. Lidice. Está San Jerónimo Lídice en México. Era un pueblo que luego se conurbó con el crecimiento de la ciudad. Está el barrio Lídice en Caracas, Lídice de Capira en Panamá, varios pueblos en Brasil y un barrio Lídice en Crest Hill, Illinois. Hay una plaza Lídice en Coventry, en el Reino Unido, un callejón en Santiago de Chile, una calle en Sofía, Bulgaria, un memorial en Wisconsin. Al final de la guerra, Lídice se reconstruyó, no exactamente donde estaba, pero sí muy cerca, con este monumento a los 82 niños asesinados por Hitler en Lidice. Por cierto, decía yo, la iglesia de San Cirilo y Merodio, esta es la cripta donde se ahogaron algunos de los héroes y que fue inundada, y donde hoy hay una memorial a los 7 hombres que mataron a Reinhard Heydrich. Pero decía yo, los niños, yo había comentado desde mi inexistencia, desde mi relevancia colosal, desde mi ser absolutamente don nadie, un pequeño escritor y periodista que teclea en su computadora en un internet primitivo en la Ciudad de México, en la colonia Roma, que nadie sabe dónde está esa cosa. Y les decía yo, Sarajevo vivirá. Y pensaba yo en los niños, porque hemos tenido la única acusación formal contra Putin hasta este momento es precisamente el secuestro de los niños, aparte del asesinato de cientos de niños ya en el año y pico que lleva su guerra personal y única, haber asesinado a muchísimos niños, algunos de ellos allá en Mariupol, donde en un teatro se puso un letrero diciendo aquí hay niños en ruso, y parece que el ejército ruso dice, mira, ahí hay niños, hay que bombardearlo, y se bombardeó. Se ha llevado a miles de niños para rusificarlos. Y es un crimen de guerra, es un crimen contra la humanidad, y es por el cual teóricamente Putin no debería poder pisar ningún país que esté en la ONU, porque debería ser arrestado inmediatamente y entregado a las autoridades del Tribunal Penal Internacional. Los niños de Ucrania volverán a Ucrania, volverán a su pueblo, volverán a su escuela, volverán a tener jardines, y Ucrania vivirá. No lo veo de otra manera. Rusia no está siendo invadida. Los niños rusos no corren ningún peligro, y qué bueno que no corran ningún peligro. Los civiles rusos pueden estar felices haciendo sus compras y viviendo su vida con sus familias, y qué bueno. Y lo único que podemos pedir es que, como en el caso de Lidice, Ucrania pueda volver a vivir simple y sencillamente con la tranquilidad con la que viven los rusos al otro lado de la frontera que Rusia aceptó en 1991. A veces la paz solo tiene el camino de la guerra. Nadie le habría pedido a Estados Unidos, nadie le había pedido a Vietnam que se rindiera ante Estados Unidos para acabar con la guerra. Nadie le habría pedido a la Unión Soviética que se rindiera ante Alemania para terminar con los horrores de la guerra, porque si le dabas armas a Rusia, a la Unión Soviética, iba a haber más muerte. No, Estados Unidos y el Reino Unido no debieron darle nunca armas a la Unión Soviética.
Hombre, nadie diría eso. Por lo tanto, no entiendo a quien dice que hoy no hay que apoyar a Ucrania para que sus niños regresen a sus escuelas y a sus parques y a esas cosas. Y si alguien se enoja por esto, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Gracias a Rubén Ramírez por el superchat. Sientes que me perdiese los conciertos de The Warning y yo ya los vi ya vi parte de los conciertos en YouTube, porque como digo, se graba todo, pero es una pena. Mi opinión de Elena Poniatowska. Elena hizo una cosa buena, y no es lo del 68 porque allí plagió y luego, si lo hubiera reconocido, ay, si es que tomé cosas de González de Alba y de otros, y bueno, pues ya los tomé porque era parte de la crónica, lo siento mucho, pero no tratar de defenderse, eso estuvo muy mal. Hizo algo muy bueno, a mi amiga Gabriela Brimer le escribió su biografía. Gabriela Brimer fue una escritora mexicana que tenía parálisis cerebral, lo único que podía mover era el pie izquierdo, curiosamente, como en la película la película estadounidense, y fue su nana la que descubrió que con el pie izquierdo se comunicaba, porque el resto de su cuerpo, su cerebro funcionaba muy bien, pero su cuerpo no funcionaba, es lo que le pasa a los paralíticos cerebrales. Y entonces le hizo un tablerito con letras y la niña aprendió a decir, aquí estoy adentro, encerrada en en este cuerpo que no me responde, pero estoy aquí. Y pudo estudiar y pudo aprender y llegó a la universidad, llegó a ir a la universidad en su silla de ruedas empujada por su nana, que era una heroína brutal. Y Elena Poniatowska escribió un libro sobre esto. A Gaby Brimer luego nos la llevábamos de fiesta y su mamá se horrorizaba. ¿Qué van a hacer? Pues vamos a comentar, a platicar y a contar, a hacer música, a hablar de cosas y a tocar la guitarrita y cantar canciones. Pero es que Gabriela no puede hacer eso. Ya, bueno, ella nos cuenta sus cosas y disfruta la música porque la puede oír, ¿no? Eso fue bueno de Elena Poniatowska. Últimamente parece que se ha dado cuenta de que López Obrador traicionó a todo el mundo, pero siento que ella siempre fue una intelectual muy Chanel, ¿no? Nunca tuvo ningún peligro. Siempre fue rica, siempre estuvo protegida. Es una princesa finalmente, la princesa hija de Poniatowska. Entonces, no sé, finalmente creo que a la hora de hacer el resumen de la vida de Elena Poniatowska, será bueno. Será un resumen positivo. ¿Qué te parece ser adepto a un partido político para siempre? Los partidos con sus líderes pueden transformarse en su antítesis. Bueno, sí, nadie es miembro de un partido para siempre, ¿eh? Yo no entré al PRD nunca porque convenía más que estuviera yo fuera y así se habló. Pero si hubiera entrado al PRD habría salido, pero huyendo. Hace mucho. Entonces, no creo que haya eso de partidos para toda la vida. ¿Cuántos somos? 308. Estamos pasando los 300. Eso quiere decir que están ustedes haciendo favor de recomendarnos y se los agradezco muchísimo. ¿Qué opinas del personaje de Broso? Pues mira, en las últimas veces que lo he estado viendo es una de las voces más sensatas que hay. Qué pena, ¿eh? Pero creo que Víctor Trujillo está haciendo un acto de valentía. Creo que en un momento dado el personaje en su esperpéntica realidad llegó a tragarse los temas que tocaba. He estado viendo algunas de las cosas que hace Broso y creo que sus comentarios, independientemente de lo esperpéntico o con el apoyo de lo esperpéntico, son indiscutibles. Son indiscutibles. Y son voces que hacen muchísima falta, ¿no? Por más que me cayera mal, que no me cae mal, aunque en una época sí Trujillo y el personaje me parecieron muy repelentes, en este momento yo creo que es una voz importantísima y voces así son importantísimas y me gustaría que estuvieran más en ese lado. Padre biológico que fue ausente solo sirve de referencia familiar, pues yo, mira, ni eso. Y mira que mi padre adoptivo también fue ausente y tampoco le tengo ningún cariño especial. Te cuento esto. Mi perro Cosmos, que le puso Cosmos mi hija porque era fan de Cosmos de Carl Sagan, imagínate,
que llevé a la casa el día del Live Aid, por cierto. Estaban viendo mis hijas el concierto cuando llegué yo con un perrito. Me cabía en la mano un boxer enorme. Cuando murió mi perro Cosmos, estaba mi hija en mi piso, yo estaba separado ya. Estaba mi hija en mi departamento conmigo, mi hija mayor, y le llamaron por teléfono, le llamó por teléfono a su madre, le dijo que el perrito había muerto. Yo me solté a llorar como un niño. Solo repetía yo, era mi amigo, mi perrito, era mi amigo. Crió a mis hijas, las defendía a muerte. Y entonces mi hija me hizo una observación, dice, pero ¿tú no lloraste así cuando te dijeron que había muerto tu padre? Digo, no, mi padre no lo lloré. No hizo nada por mí, mi perro hizo muchísimo por mí. Mi perro merecía mis lágrimas, mi padre no. Sorry. ¿Qué opinas del comunicador Jorge Ramos? No es un comunicador, Jorge Ramos sí es un periodista. A mí me parece un periodista bastante centrado, bastante razonable y bastante respetable en todo lo que hace. ¿Hay familiares con los que creces te pueden confirmar ciertos rasgos de carácter que heredaste de tu padre biológico? No, esos rasgos de carácter te los imaginas. El otro día alguien me decía, es que tu hijo igual que tú hace tales y cuales cosas. Sí, es por cultura. Primero que nada es por el bagaje que ya traía él. Pero es por cultura, no es por... Eso de atribuirle a la genética aquello que no has demostrado que es genético es muy peligroso. Lleva al nativismo, lleva a considerar que la genética es destino y no lo es. No es destino la genética, por favor. ¿Qué canción de The Beatles es la más heavy metal de todas? ¿Helter Skelter? Sí, Helter Skelter. Pero además Helter Skelter se escribe en respuesta a que Townshend había dicho que había escrito una canción de lo más sucia y brutal y dura del mundo y se lo fue a presumir a los Beatles, ¿no? Y cuando McCartney la fue a oír dijo, no es para tanto, yo puedo hacer algo peor. Entonces hicieron Helter Skelter. Te voy a decir esto, Gabriel Güereña. Javi Santaolalla dice que él sí está de acuerdo en que muchas veces los religiosos se asustan de lo agresivo que puede ser el ateísmo y prefieren mejor no investigar. Punto 1. El ateísmo no existe. No hay un cuerpo fundacional de creencias o posiciones compartidas de los ateos que se puedan proclamar como el ateísmo. El ateísmo es no creer en Dios. Hay gente de derecha que no cree en Dios, muy de derecha como Ayn Rand, muy de derecha como creemos que Hitler en el fondo no creía en ningún Dios, pero los usaba a todos. Gente muy de izquierda o que dice ser de izquierda que no cree en Dios. Hay ateos muy ricos y muy pobres. Hay ateos muy buenas personas y hay ateos muy hijos de puta. Una de las fundadoras del ateísmo en Estados Unidos es recordada como una persona profundamente desagradable, no me acuerdo ahora de su nombre. No hay nada que enseñar de ateísmo. Hay posiciones de los ateos, posiciones muy distintas. Algunos ateos llegan al ateísmo por la razón, otros no. Que un físico, por favor, hable de el ateísmo me alarma muchísimo. Pero me alarma muchísimo. Hombre, la gente puede asustarse de lo que dice algún ateo. Yo he asustado pilas de gente a lo largo de toda mi vida, pero yo no represento a nadie. Yo no represento al partido ateo, a la posición filosófica ante la vida del ateísmo. No. No represento a la iglesia de los ateos, como que algunos, ¿no? Es muy absurdo. Ser calvo es un peinado. La abstinencia es una posición sexual y ser ateo es una religión. No hay tal ateísmo. No hay esa unidad programático, ideológica que algunos quieren creer y algunos han inventado de mala manera, como Wolf, el de Wired, cuando se inventó el nuevo ateísmo. Porque es un invento de una estupidez. Nadie se define como nuevo ateo. Yo soy ateo como siempre, ¿no? Entonces, por favor,
Si eso dice Santolaya, creo que comete un error. Creo que lo que quiere decir es que las personas se asustan con las posiciones de algunos ateos. Perfecto, que se busquen otros ateos más light. Los hay, los hay. Hay ateos muy suavecitos. Yo no soy de esos. Crímenes contra la filosofía. Rosana Keimer dice cosas muy sensatas, qué bueno, acerca de plantear filosofía científicamente. No, son dos métodos distintos, cuidado. Y me mencionó. Gracias. No veo vídeos en los que me mencionan, ni para bien ni para mal. Pero gracias. No, la filosofía no se puede plantear científicamente. Si haces un planteamiento científico, no es un planteamiento filosófico. Si haces un planteamiento filosófico, no es un planteamiento científico. La filosofía es la parte donde no hay respuestas, la ciencia es la que busca las respuestas. Esto hasta Bertrand Russell te lo dice, la filosofía sirve para hacer preguntas que no ha respondido la ciencia todavía. Por eso la filosofía como Dios cada vez es más la filosofía de los huecos. Cuando alguien te dice que hace filosofía experimental y hace un experimento psicológico, lo que está haciendo es psicología experimental, no está haciendo filosofía. El método de la filosofía es precisamente el método de la especulación más allá de la experiencia directa. Entonces, pero bueno, no voy a hacerle una videorespuesta a nadie de los que me han mencionado. Imagínate, me pasaría yo la vida respondiendo a la gente que o me gusta mucho o no me gusta lo que hace, o me da un poco igual, o he visto un par de cosas, si está bien. Con Rosana me pasa, he visto un par de cosas que hace, me parece bien, pero tampoco ni soy su fan ni soy su antifan. Muchos se fueron a salvar a 5 idiotas y al barco con 700 personas lo dejaron hundirse con 100 niños. ¿Quién lo dejó hundirse? ¿Quiénes eran los que estaban en el rescate allí? Porque si los que podían haber rescatado a los niños y no lo hicieron son los mismos que están rescatando al submarino, o eso crees, estás equivocadísimo. Quien dejó que se hundiera el barco no está en el rescate del submarino, y viceversa. Pero los ponemos a todos en el mismo saco y queda bien guay. Yo estoy defendiendo a los niños que se hundieron, porque el mismo señor que venía en un barquito y miró cómo se ahogaban 100 niños, luego está en el barquito ahora tratando de sacar a los otros. No funciona así. La realidad es más compleja. La realidad es mucho más compleja. Y las simplificaciones suprarrenales y emocionales están muy bien para las telenovelas, pero no sirven para abordar los problemas reales que tenemos. Y el problema de las muertes en el Mediterráneo no se resuelve ni se aborda con esa simplonería. Porque no son esos 100 niños. Constantemente tenemos el problema de muertes en el Mediterráneo de gente que es traída por traficantes sin escrúpulos, porque claro, dejaron que se hundiera, y es horrible que se dejaran. Me parece que fue un barco griego en concreto el que no ayudó. Y la culpa de los traficantes, y la culpa de los que en los países de estas personas han creado una situación tal que seas capaz de huir y jugarte la vida en un barquito porque no puedes vivir en esos países. Y la culpa de los países opulentos que no han hecho lo suficiente para que esos países sean habitables también. Es una culpa compartida que tiene soluciones enormemente complejas. Y que si lo reduces al dejaron que se hundiera el barco, pierdes la visión de conjunto que culpabiliza a muchísima más gente que al del barquito que vio que se hundía. Y que probablemente tenía órdenes de arriba, que interpreta órdenes de arriba, y cuando vas hasta allá es cuando empiezas a ver las cosas como deben de verse. Así que por favor, un like de cada uno de los espectadores. Somos 307 y 294 likes, hombre, no está nada mal. No está nada mal. Bueno, dije cosas largas ya, pero antes de irme, quiero hablar de esto. Pido mucho dinero, pido mucho y me da un poco, pero en cada transmisión pido apoyo para el canal. El apoyo que me pueden dar en el canal paga el alquiler del estudio y un par de cientos de euros más.
algo de electricidad y cositas que compramos como nuestra llamita nueva, nuestro On Air, este de aquí, nuestro pensador de Rodin que compramos la semana pasada, hace 2 semanas. Es un dineral, ¿no? Es un dineral el que nos gastamos aquí. Miren, a ver. Yo hablo de gente millonaria. Hablo de mucha gente millonaria. Por ejemplo, hablo de las tonterías de la bioneuroemoción. Este es el instituto de Enrique Corbera, no sé cómo se pronuncia. Desde aquí es de donde lanza su mensaje sobre la bioneuroemoción, es decir, que si tienes cáncer es culpa de tu papá o de tu mamá o de tus emociones, y que si te cambias tus emociones te curas el cáncer. Han muerto varias personas creyendo esto sin que se les cure nada. El señor vale millones de euros, no de pesos, ni de yenes, millones de euros. Esto que está más o menos delimitado por aquí es Pamias Hortícoles, es la granja, el espacio, el pequeño minifundio de Josep Pamias. Ahora se lo ha dado a su hermano porque ahora dice que él es indigente. Él no tiene dinero, todo el dinero lo tiene su familia. Ahí tiene los invernaderos donde hace caza sus hierbas, que luego anda vendiéndole a la gente. Tiene Pamias Vitae, tiene la asociación Dulce Revolución, que es otra asociación que defiende las patochadas y absurdas que suelta él sobre hierbajos desde hace años y con lo que se ha llenado de millones de euros también, otra vez. Y tenemos el hecho de que gente como Corbera y Pamias y asociaciones de homeópatas que ganan millones y asociaciones de supuestos médicos alternativos de la medicina tradicional china y del Ayurveda y de los cuencos tibetanos y de la madre que los echó por el mundo, ahora están demandando judicialmente a organizaciones como la Asociación de Protección a los enfermos, a las víctimas de las pseudoterapias, porque su dinero sirve para esto, y a quienes están demandando son a gente como yo, que no tenemos esencialmente en qué caernos muertos. Iker Jiménez es un hombre que tiene millones y millones, que ha ganado una enorme cantidad de millones, los años que lleva en televisión, como uno de los programas más vistos de 4, además de que tiene otras muchísimas fuentes de ingresos, y que el día que me manda su abogado, yo afortunadamente tengo a un compañero de él, las asociaciones escépticas, que es abogado y que dijo: yo respondo por ti, tú no te metas. Y le dijo al abogado de Iker Jiménez: dígame usted en qué podemos ayudarle. Dice: bueno, es que yo quería hablar con el señor Schwartz. No, pues para eso estoy yo, que soy su abogado. ¿Qué quería usted? Bueno, es que queríamos hablar porque lo que dijo en su vídeo sobre Iker Jiménez, vaya, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? Al final nunca dijo qué querían. Quería asustarme porque tiene millones. Quienes promueven el pensamiento crítico, quienes de verdad promueven el pensamiento crítico, y lo han hecho durante muchos años, y hablo de gente como Fernando Frías, y hablo de gente como Luis Alfonso Gámez, y hablo de gente como Armentia, y hablo de muchos otros, no, perdónenme todos los que no he mencionado, toda la gente de la Asociación para la Protección del Paciente contra las Pseudoterapias, todos los de Alternativa Racional a las Pseudociencias, todos los de Círculo Escéptico y todos los que van por libre, que son más que todos nosotros juntos. Somos unos putos pobres diablos que no tenemos recursos y que además encima invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y a veces nuestro hígado en defender lo que nos parece correcto, el pensamiento crítico. No somos magníficas personas, esto no es una especie de, uy, el mártir aquí del pensamiento crítico, no, es un hecho. Somos unos putos pobres diablos que nos metemos en estos asuntos porque nos da la gana. Y estamos luchando contra gente que tiene grandes cantidades de poder económico
enormes cantidades de poder político. Iker Jiménez, sobre todo desde la pandemia y cuando empezó a hablar de pandemias y demás, uno de los darlings de la ultraderecha, y lo tienes hablando en la COPE, que es la radio del episcopado, y lo tienes hablando en Libertad Digital, que es un periódico de la ultraderecha, y lo tienes en todos los medios de la ultraderecha. Es el darling del facherío español y es millonario. Los videntes nocturnos de la televisión son millonarios. Yo una vez, para un reportaje que hice muy interesante, para Quora, ya no me acuerdo, para Cuo, me fingí un astrólogo mexicano que venía a promover la astrología maya en España. Y entonces llamé a varias televisoras y dije a los departamentos de comercialización de varias televisoras, y dije, oiga, pues ¿cuánto me costaría tener un programa en la noche, así como lo tienen pues, la Esperanza Gracia y el otro, el de las Greñas, tienen sus programas de evidencia nocturna en la televisión española, privada? ¿Cuánto me costaría? Pues mire, una media hora, unos 3,000 euros diarios. Ahora, si quiere la producción, o sea, con estudio y cámaras, o sea, los 3,000 euros eran por el tiempo. Y si quiere usted cámaras y le hacemos la producción y todo, una producción razonable, no excesiva, pero tampoco así muy pobre, pues otros 3,000, 6,000 diarios. Mira, 6 por 5, 35,000 a la semana, o sea, 35 por 4, 2 por 4, 12, 100 por 4, 20, son 140,000 euros al mes. Hombre, muy razonable. ¿Cuánto tengo que facturar yo para poder pagar 140,000 euros al mes a alguna de las televisoras privadas de España? Hombre, lo menos tengo que facturar unos 500, 600,000 euros, ¿no? No es decir que el 50% de mis ganancias se van a ir en eso, en lo de la tele. La charlatanería, la superstición, la pseudociencia, las pseudoterapias, el embuste, el engaño, las conspiraciones y su relación con la ultraderecha están potentemente financiadas y tienen relaciones estrechísimas con el poder económico y con el poder político. Si no hay suficiente promoción del pensamiento crítico, si crees tú que no hay suficiente promoción del pensamiento crítico, no se debe al problema de los medios, no se debe al problema de la educación, no se debe al problema de una percepción generalizada, porque en YouTube los derechistas, la ultraderecha tiene cientos de miles de visualizaciones diarias. Yo tengo 20,000 diarias, de todos los 500, 600, 1,000 vídeos que tengo, contando los pedacitos que se hacen de este streaming. El problema no es ese. El problema es que el dinero está en el mundo del embuste y en el mundo de la verdad, que es donde debería de estar. Y en la verdad también me refiero a la verdad política y mediática y de todo tipo, incluso musical, donde debería estar el dinero, donde debería haber recursos. No los hay ni hay forma de tenerlos. Si quieres apoyar la lucha por el pensamiento crítico, ayuda, no a mí, yo más me voy defendiendo. Ayuda con recursos a la promoción del pensamiento crítico. No es lo mismo ir con una mano adelante y otra atrás a dar una charla en un instituto que ir con una presentación razonable, con reactivos, con aparatos, con todo lo que se necesita para generar la sorpresa y la emoción por la ciencia, por el pensamiento crítico, por la razón. Llegar con tu puto PowerPoint, si logras algo entre los jóvenes ahí, es una verdadera hazaña. Y nada más. Es en gran medida, y no lo hemos planteado así porque a veces también porque da vergüenza, pero es una cuestión de recursos. Cuando tienes una aquelarre de embusteros de la homeopatía, tienen para alquilar el más grande auditorio y hacerse publicidad en todos los medios
y salir diciendo que la homeopatía es maravillosa, sabiendo que están engañando a la gente. Y cuando tiene una de las organizaciones escépticas, tiene su reunión anual para dar sus premios a los mejores comunicadores, somos 16 o 20 metidos en un local que nos prestaron. Ayuda a eso a explicar un poco cuál es el problema que tenemos y por qué parece que avanza tanto el jimenizaje y el pamiesaje y el corberaje y el vidente nocturnaje. Y no abundan los que además están en esto mientras pueden, luego, bueno, a veces ya son mayores, se casan, tienen hijos, tienen obligaciones y no tienen tiempo de seguirle dedicando a esta especie de hobby extraño, promover el pensamiento crítico. Y luego se extrañan de que sea una minoría la que cambia las cosas en las sociedades, cuando la mayoría está escuchando atentamente a aquellos que hablan y gritan más fuerte porque tienen más recursos para hacerlo. Con eso, creo que ya quedé mal absolutamente con todo Dios. Les recuerdo, próximo jueves va a estar con nosotros Mariano Rodríguez y quiero pasármela muy bien con él, sabe muchísimo de cine, no vamos a hacer chistes, no vamos a hacer comedia, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado, porque además su canal ha crecido impresionantemente y creo que con una de las bases más sólidas del mundo, que es la comedia argentina, que es brutal. Así que véanos la próxima semana. Yo, como siempre, soy Mauricio José Schwartz. Hago esto. El miércoles próximo habrá otro video, donde, por cierto, el video de esta semana, ni siquiera les dije cuántas visualizaciones había tenido, pero bueno, ha tenido algunas, como 8,000. El miércoles tendremos un video, si me da tiempo de hacerlo, si no, alguna semana me saltaré. El jueves nos vemos aquí, nos vemos con Mariano, nos vemos con lo que ustedes quieran, hablamos más de su chat, que ya no les pude responder a todos un montón de cosas, y nos vemos la semana próxima. Entre tanto, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Beso a todos y a todas y a todes. Van a creer que soy la ministra, de ninguna manera. Nos vemos la semana próxima y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.